Hola super familia de Casi Familia TV, ¿cómo están hoy? De este lado les saluda su amiga Reina, siempre emocionada de compartir con ustedes deliciosas recetas. Bienvenidos a un nuevo video lleno de sabor y alegría. Hoy les traigo una recopilación de 22 guarniciones irresistibles para cenas especiales, perfectas para esta Navidad y para todo el año. Estas recetas fáciles y deliciosas son ideales tanto para disfrutar en familia como para emprender en tu restaurante virtual o dark kitchen. Quiero compartirles que para mí, más que un honor, es un enorme placer hacer recopilaciones de recetas como esta aquí en mi canal. Me encanta saber que muchos de ustedes han preparado nuestras deliciosas y fáciles recetas. Eso realmente llena de motivación mi corazón. Así que super familias y super emprendedores, espero que puedan preparar y disfrutar de estas coloridas y deliciosas guarniciones que seguro le darán un toque especial al paladar de tu familia e invitados. Pero bueno, sin más que decir, les recuerdo que estas deliciosas guarniciones son ideas flexibles. Pueden agregar o cambiar lo que gusten, siempre utilizando la misma cantidad de ingredientes según lo especifique cada receta. Recuerden que los enlaces de cada video están en orden del 1 al 22 en la descripción o cajita de información de este video. Así podrán ir directamente al video original y ver la receta completa. Si no encuentran la receta que buscan, déjenme su comentario con el número de la receta o del video y yo les pasaré la información en los comentarios del video. Comenzamos. Para empezar vamos a hervir agua en una cazuela o en una olla, así que voy a prender mi estufa a fuego medio y vamos a dejarlo que esto hierva mientras vamos a rallar el repollo. Para este curtido voy a estar utilizando dos repollos, ya sea mediano o grande. Este está un poquito pequeñito pero no tanto, así que vamos a estar usando dos y lo vamos a limpiar. Bueno, vamos a cortar nuestro repollo por la mitad. Bueno, vamos a empezar a rallar nuestro repollo así finamente. Vamos a ir reservando lo que hemos cortado hasta que terminemos con los dos repollos. He terminado de rallar el repollo y miren la cantidad de repollo que salió. Es mucho lo que vamos a estar preparando el día de hoy. Es momento de agregarle el agua hirviendo, que por cierto el agua ya está hirviendo, así que vamos a agregar el agua. Esto nos va a ayudar a ablandar un poco el repollo. Y solamente va a ser por un par de minutos. Luego vamos a colarlo, lo vamos a escurrir muy bien, así que vamos a mezclarlo para que todo se bañe con el agua hirviendo. Como les digo, solamente por un par de minutos, no lleva mucho tiempo porque no queremos que el repollo se recosa. Ya que todo el repollo bañadito con el agua hirviendo, pues vamos a escurrirlo. Aquí tenemos ya el repollo escurrido y le puse un poco de agua fría para parar la cocción, así que vamos a reservarlo. Tengo 3 zanahorias, vamos a pelarlo y lo vamos a rallar. Estas zanahorias están grandes, así que si ustedes consiguen zanahoria pequeña o mediana, pues van a usar un poquito más. Así que vamos a pelarlo y después los vamos a rallar. Yo lo voy a rallar para preparar este delicioso curtido. Y les recuerdo que la lista de los ingredientes se los voy a dejar abajo de este video en la cajita de información. También les voy a dejar una lista de videos que ya tenemos aquí en nuestro canal, así que por favor pasen y chequen la cajita de información.
Aquí le voy a quitar los extremos y después lo vamos a rallar. Bueno, vamos a rallar la zanahoria. Aquí ya tenemos la zanahoria rallada. Vamos a colocarlo aquí sobre el repollo y voy a continuar rallando más zanahorias. Vamos a cortar las cebollas. Yo las voy a cortar en medias lunas o en plumitas. Así que vamos a limpiar nuestras cebollas. Voy a estar utilizando 4 cebollas medianas, pero ahí sí que depende del tamaño. Ustedes vayan tanteando. Si están muy grandes las cebollas, pues solamente van a usar 3 cebollas o dependiendo del tamaño. Bueno, voy a cortarlo de esta manera. Ahora sí que lo más finito que puedan van a cortar la cebolla. Colocamos la cebolla aquí sobre nuestro repollo. Y antes de seguir cortando la cebolla, pues vamos a separarlo para que no estén pegados. Miren, de esta manera. Ahora vamos a pasar a cortar en rodajitas los chiles. Yo voy a estar utilizando chile serrano. A mí me gusta el chile serrano. Vamos a estar usando 6. Si les gusta más picoso le pueden poner más. Y si no les gusta tan picoso, nada más le pueden poner 2 o 3 chiles. También le vamos a estar poniendo chile dulce. Esto es para darle color a este delicioso curtido. Así que vamos a cortarlo en rodajitas todos los chiles. Empezamos con los chiles de colores, los chiles dulces. Este chile no pica, solamente es para darle sabor y color a nuestro curtido. Voy a estar usando 3 chiles color naranja, 3 rojos y 3 amarillo. Y si eres una de las personas que están buscando ideas para cocinar de la manera más fácil y práctica, te invito a que te suscribas a nuestro canal y no olvides tocar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video con una receta rica para disfrutar en familia, amigos o con los que te rodean. Aquí estoy cortando en rodajas el chile serrano. Si a ustedes no les gusta el chile serrano, pueden usar chile jalapeño. Igual queda riquísimo. Hemos terminado de cortar el chile y aquí va el chile sobre el repollo. Miren, esto va a quedar riquísimo y picoso. Una vez que terminemos de cortar todo, ahora vamos a sazonar. Yo aquí le voy a poner sal. Esto es al gusto. Estoy usando sal Himalaya, pero también puede ser la regular que siempre usamos en casita. Voy a colocarle orégano, 2 cucharadas de orégano, y también le voy a poner unas hojitas de laurel. Y esto lo vamos a mezclar todo muy bien. Lo mezclamos para que se incorporen todos los ingredientes. Y también vamos a ir viendo qué tal queda de sal. Y después le vamos a ir agregando un poquito más. Ahí sí que dependiendo de cómo les guste a ustedes. Vamos a revolver todo. Miren. Lo pasé a un recipiente grande todo el curtido para ahora agregarle el vinagre y el agua. Voy a estar utilizando vinagre de manzana. Esto es orgánico, pero pueden utilizar
vinagre blanco si no consiguen vinagre de manzana, o también vinagre de piña. Bueno, vamos a agregar nuestro vinagre. Le voy a agregar 2 tazas de vinagre. Esto es fuerte, pero ustedes vayan viendo cuánta cantidad quieren agregarle de vinagre para que no les quede muy ácido. Ahora vamos a agregar el agua. Aquí va el agua. Por cada taza de vinagre yo le agrego 3 tazas de agua, así que aquí son 6 tazas de agua por todo, ya que estoy usando 2 tazas de vinagre. Miren, ahí pueden ver el agua. Vamos a sumergir muy bien nuestro curtido para que vaya agarrando sabor. Para mí la acidez del vinagre aquí, como yo le agregué, está perfecto, no está muy ácido. Aquí le voy a agregar un poquito más de sal porque siento que le falta un poco más de sal, y vamos a mezclarlo otra vez. Aquí tengo este recipiente o un vitrolero grande. Voy a colocar el curtido en este recipiente para conservarlo por más tiempo, obviamente. Así que vamos a colocarlo aquí en este recipiente. Puede ser un frasco grande, frasco de vidrio que tenga tapadera para poderlo sellar, y así pues vamos a conservar este curtido por más tiempo. Le voy a agregar el vinagre. Hemos terminado con la preparación de este rico curtido, y ahora a disfrutar con unos deliciosos chuchitos guatemaltecos. ¿Para qué les cuento? Mejor pon manos a la obra y a preparar esta delicia muy colorida, y comenta qué antojito harías para disfrutar de esta deliciosa ensalada. Para la receta de hoy vamos a estar usando papas cambray, estas papitas pequeñas. Miren, vamos a estar usando 3 libras por todo. Así que lo primero que vamos a hacer es lavarlas muy bien. Pero antes de irlas a lavar, les voy a enseñar los otros ingredientes que vamos a usar para esta riquísima receta. Los siguientes ingredientes que vamos a usar para esta receta son de 6 a 7 limones. Vamos a estar usando sal, 6 dientes de ajo, media barra de mantequilla, un cuartito de cucharadita de pimienta negra molida. Aquí tengo perejil. Vamos a usar perejil seco, y también vamos a estar usando chile de árbol. Esto es el que le va a dar el sazón a esta receta, pero los chiles que estoy usando están asados. Yo así los compré. Miren, aquí tengo la bolsa de chiles. Estos ya están asaditos, pero si ustedes lo tienen así normalmente como viene, los chiles secos o el chile de árbol, lo pueden asar, y si no, lo pueden utilizar así como está. Bueno, eso ya se los dejo al gusto de cada uno de ustedes, y la cantidad de chile depende de qué tan picoso les guste. Yo aquí voy a estar usando 12 chiles de árbol, pero si ustedes no quieren que quede muy picoso, pueden utilizar menos. Y si les encanta que esté súper picoso, pueden usar más. Y bueno, así que estos son los ingredientes que vamos a usar para esta receta. Y recuerden que abajo de este video, en la cajita de información, lo encuentran por escrito. Así que por favor pasen y chequen la cajita para que vean la lista completa de los ingredientes que vamos a estar usando. Ahora sí que para estas riquísimas papitas cambray que vamos a estar preparando el día de hoy. Aquí ya tengo las papas perfectamente bien lavadas, ya que lo vamos a estar usando así como están. Vamos ahora a cortarlos por la mitad. De esta manera vamos a cortar nuestras papitas. Así, miren, por la mitad lo cortamos todas las papas. Y van a ver qué rico va a quedar estas papitas cambray bien enchilados. Vamos a ir reservando las papas que vamos cortando. Estas papitas son perfectas para guarnición,
para acompañar cualquier plato fuerte que ustedes vayan a preparar para las fiestas, para la cena de Acción de Gracias, la cena de Navidad, fin de año o para cualquier ocasión especial que usted tenga. Pueden preparar estas papitas, ya que son perfectas para acompañar y quedan muy ricas, muy sabrosas. Se los recomiendo. También tenemos otra receta de papitas cambray aquí en nuestro canal, así que por favor pasen y chequen nuestro canal para que vean las demás recetas que tenemos aquí en nuestro canal. Sé que les va a encantar porque hay una variedad de recetas. En una cazuela o en una olla agregamos nuestras papas. Le agregamos agua. Bueno, vamos a prender nuestra estufa a fuego medio alto. Le voy a agregar sal. La sal es al gusto. Yo aquí ya le puse una cucharada de sal. Bueno, vamos a mezclarlo un poquito, lo movemos y vamos a dejarlo que se cocine entre 20 y 25 minutos. A mí me lleva 25 minutos, así que vamos a esperar hasta que nuestras papas estén listas. En lo que las papas se cocinan, vamos a preparar lo demás. Aquí tengo los limones, vamos a sacarle el jugo a los limones. Aquí yo les dije que vamos a usar entre 6 y 7 limones, dependiendo qué tan jugosos estén los limones. Los míos que tengo aquí no están tan jugosos, así que yo voy a usar los 7 limones. Ahí están. Así que vamos ahora a sacar el jugo a los limones. Y si por primera vez nos están viendo, los invito a que se suscriban a nuestro canal, toquen la campanita para que les llegue las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video con una receta deliciosa, fácil y económica como el que estamos preparando el día de hoy. He conseguido una taza de jugo de limón en 7 limones, así que para ser exactos vamos a estar usando una taza de jugo para esta receta. Ahora vamos a triturar los 6 dientes de ajo. Vamos a estar usando esta maquinita para triturar los dientes de ajo, pero si ustedes en casita no tienen un triturador de ajo, pueden hacerlo así bien picadito. Con el cuchillo lo pican bien finamente. En el vaso de la licuadora vamos a colocar los chiles secos o chile de árbol. Agregamos el jugo de los limones. Voy a agregar la pimienta molida. Y se me estaba olvidando que vamos a usar un cubito de Nor Suiza. Por eso les digo que chequen la cajita de información por si algún ingrediente se me pasa, pues ahí lo van a encontrar. Bueno, así que se lo vamos a colocar. Y esto lo vamos a licuar muy bien. Han pasado 25 minutos y nuestra papa ya está lista. Yo aquí ya lo probé, ya está listo, ya está bien cocido. Pero vamos a apagar la estufa para que ya no se siga cocinando, porque no quiero que se desbaraten, sino que queden así enteritas. Bueno, ya he apagado la estufa y vamos a escurrirlo muy bien. Ahora en otra cazuela pues vamos a cocinar nuestras papas. He prendido la estufa a fuego medio. Vamos a agregar la mantequilla. Vamos a esperar que se derrita la mantequilla. La preparación de esta receta es súper sencillo, muy fácil y es muy rápido, no te lleva mucho tiempo para prepararlas y quedan riquísimas. Si no los has probado, te invito a que las pruebes, te van a encantar, ya que quedan bien picositas, pero sí quedan muy ricas. Bueno, aquí ya tenemos ya nuestra mantequilla derritida. Vamos a agregar el ajo que hemos triturado. En el caso de ustedes, si lo han picado, pues así lo vamos a agregar. Vamos a guisar un poquito nuestro ajo.
para que suelte su aroma y su sabor, ya que el ajo da un excelente sabor a nuestras comidas. Hemos escurrido ya nuestras papas y es momento de agregarlas. Vamos a guisarla. Vamos a guisarlo aquí juntamente con el ajo y la mantequilla para que agarre sabor las papitas. Y miren, es momento de agregar lo que hemos licuado. Bueno, vamos a mezclarlo. Lo revolvemos muy bien para que se integre todos los ingredientes y todos los sabores. Y esto lo vamos a dejar que se cocine por unos 10 minutos para que se impregne el sabor del limón y del chile a las papitas. Esto huele rico. Si ustedes pudieran oler cómo huele rico, de verdad. Huele delicioso. Y por último vamos a agregarle el perejil. Este es para darle un toque, mire, muy diferente. Aquí la cantidad es al gusto. Vamos a dejarlo que se cocine por 10 minutos, como les dije. Aquí yo ya no le puse nada de agua, solamente es el puro jugo de limón con el chile. Y van a ver que va a quedar súper sabroso. Bueno, esperamos que se cocine por unos 10 minutitos, pero de vez en cuando lo vamos a mover para que se cocine parejo. He probado ya cómo está la salsita, pero aún le falta un poquito de sal, así que vamos a sazonarlo con un poquito más de sal. Pero esto es al gusto, como ustedes vayan viendo. Han pasado ya 10 minutos y esto ya está listo, miren. Ya la salsita pues ya se evaporó, miren. Ya se impregnó muy bien a las papitas y vamos a apagar nuestra estufa. Y ahora sí a servirlo y a disfrutar, miren. Qué rico se ve. Esto ha sido todo por hoy. ¿Qué tal les parece? Están picositas y a la misma vez se siente el sabor a limón buenísimo. Bueno, para empezar vamos a estar viendo los ingredientes que vamos a usar para esta salsa yucateca. Aquí tengo 10 cebollas moradas y por aquí tengo 18 limones verdes, pero podemos usar entre 18 o 20 dependiendo qué tan jugoso estén los limones. También vamos a usar 2 naranjas agria. Bueno, yo no conseguí naranja agria, así que voy a estar usando naranja dulce. Y vamos a usar 15 chile habanero. Este es el ingrediente estrella de esta salsa. Y también vamos a usar pimienta molida, sal al gusto, 2 cucharadas de orégano. El orégano no debe de faltar en los curtidos. También vamos a usar vinagre blanco. Aquí tengo una taza de vinagre blanco, pero más adelante yo les digo qué cantidad vamos a usar. Vamos a empezar por limpiar la cebolla. Le quitamos los extremos y esto lo vamos a llevar a lavarlo para limpiarlo muy bien. Yo soy muy mala para cortar cebolla porque me hace llorar, entonces lo que hago es lavarlo y dejarlo reposando en agua por un momento para retirar la mayor parte de zumo y así nos evitamos de llorar a la hora de cortar las cebollas. Mientras la cebolla reposa en agua, vamos a cortar los limones para sacarle el jugo. Aprovechen a preparar esta deliciosa receta en esta temporada, ya que ahorita hay muchos limones y están bien jugosos, miren. Y antes que se me pase, les recuerdo que la lista de los ingredientes se los voy a dejar abajo de este video en la cajita de información para que pasen y chequen la cajita, mi gente. Así que no se les olvide para que tomen nota de los ingredientes que vamos a usar para esta riquísima receta. Es una salsa yucateca muy rica, por cierto. Si ustedes no lo han probado, los invito a que lo preparen para que lo disfruten.
en una parrillada o en unos ricos tacos o cualquier otro antojito. Así que ahora vamos a empezar a sacarle el jugo. Miren, está bien jugoso estos limones. Y como ahorita pues es la temporada de que hay muchas frutas y también hay muchos limones, es bien económico, así que aprovechen, mi gente. Ya tenemos listo nuestro jugo de limón y hemos conseguido 2 tazas y media de jugo. Así que traten de conseguir 2 tazas y media de jugo. Va a variar la cantidad de limones. Yo aquí usé 18 limones, pero ustedes pueden utilizar un poco más o un poco menos, dependiendo del tamaño y qué tan jugoso estén los limones. Así que bueno, lo voy a reservar y ahora vamos a sacarle el jugo a las naranjas. Miren cómo se ven estas naranjas, bien jugosas y deliciosas. Solamente vamos a estar usando 2. Los limones que yo usé no tenían semillitas, así que no lo voy a colar. Ahora sacaremos el jugo a las naranjas. Estas naranjas sí traen semillitas, pero creo que aquí no van a pasar. Y en caso de que pase, pues lo vamos a colar. Miren que está bien jugoso. Una vez listo nuestro jugo de naranja, hemos conseguido 3/4 de jugo. Vamos a reservarlo. Ahora vamos a cortar las cebollas. Ya las retiramos del agua y lo coloqué sobre papel absorbente para que se absorba y escurra muy bien el exceso de agua. Bueno, vamos a cortar nuestras cebollitas. Vamos a cortarlas así en medias lunas, lo más delgadita que se pueda. Bueno, ahí tenemos, miren, nuestras cebollitas cortadas en medias lunas. Están delgaditas, miren. Cuando las lavamos y las dejamos reposando en agua, ya es muy poquito el zumo que suelta. Así que ya saben mi secreto, mi gente. Bueno, vamos a ir reservando lo que hemos cortado. Hemos terminado de cortar todas nuestras cebollas y miren cómo se ve esta delicia. Vamos a tratar de separarlo para que queden sueltos todas las cebollitas. Una vez que ya esté listo, lo vamos a reservar. Ahora vamos a cortar el chile habanero. Aquí ustedes pueden utilizar guantes si gustan, o también lo pueden cortar así directamente con nuestras manos completamente limpias y después nos lavamos muy bien. Bueno, voy a cortar el chile. Yo lo voy a cortar así directamente. No voy a estar usando guantes. Voy a tratar de cortarlo de esta manera. No le voy a colocar el corazón, ya que estos chiles son bien picosos, así que vamos a retirarlo. Pero si ustedes gustan, le pueden dejar unos 2 o 3 corazones ahí, pero yo no lo voy a hacer. Nada más lo voy a cortar así en tiritas. Este chile sí es bien fuerte, mi gente, pero queda súper riquísimas las salsas con este chile habanero. Aquí en nuestro canal también ya tenemos 2 salsas súper deliciosas con chile habanero. Si ustedes no lo han visto, se los recomiendo, mi gente. Pasen a verlo. Quedaron súper riquísimas esas salsas de chile habanero y son bien fácil de hacerlo. Y si no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que te suscribas. Toca la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video con una receta súper deliciosa y súper fácil, como esta receta que estamos haciendo el día de hoy. Aunque es muy picoso este chile, pero realmente la salsa va a quedar deliciosa. No va a quedar muy picosa porque le vamos a poner jugo de limón, y el jugo de limón merma el picor de los chiles. Hemos terminado de cortar el chile y miren cómo se ve ese color tan espectacular. Bueno, ahora en un bol grande vamos a colocar la cebolla. Agregamos el chile. Vamos a agregar el orégano. Le vamos a poner la pimienta molida, media cucharada de pimienta molida. Ahora le vamos a poner la sal.
La sal es al gusto. Yo aquí le voy a poner 2 cucharadas de sal. Y vamos a mezclarlo. Enseguida vamos a agregar el jugo de los limones. Aquí va el jugo de la naranja. Vamos a agregar el vinagre blanco. Y vamos ahora a mezclarlo todo muy bien. Y miren cómo se ve esta ricura. A mí ya se me hizo agua la boca, porque huele rico. Aquí ya lo probé y le hace falta sal, así que le voy a poner un poco más de sal. Lo mezclamos nuevamente. Bueno, mi gente, aquí yo ya no le voy a poner más vinagre, solamente le vamos a poner una taza de vinagre blanco, ya que el vinagre blanco es muy fuerte y yo no quiero que se sienta muy fuerte el vinagre, sino que se sienta también el sabor de los limones. Así que vamos ahora a dejarlo reposando. Esto se deja reposando 1 hora. Ya después se sirve y a disfrutarlo, mi gente. Es necesario dejarlo reposando por 1 hora para que se concentren todos los sabores y esto quede súper riquísimo. Lo podemos dejar reposando en el mismo recipiente donde lo vayamos a preparar. O también podemos usar estos frascos de vidrio que tienen tapa. Pueden usar este pequeñito, miren. Nada más necesitan esterilizarlo. Esterilizarlo es colocar los frascos en una olla con agua hasta que hierva. Y ya una vez que ya haya hervido, pues ya los podemos utilizar secando muy bien los frascos. O también podemos usar un frasco grande. Miren, yo lo voy a estar colocando en este frasco para conservarlo por más tiempo. ¿Verdad que se ve rico? ¿A cuántos de ustedes se les antoja este curtido o salsa yucateca, que es muy sencillo, muy fácil de preparar y queda riquísimo? Esta receta lo puedes hacer para venta, lo puedes vender en frascos pequeños como el que te enseñé. Así que anímate a emprender tu negocio desde tu hogar preparando esta salsa de cebolla con habanero. Ahora le voy a poner el juguito. Ya solo lo sellamos y miren, ahí se conserva muy bien esta deliciosa salsa yucateca. Aquí ya tenemos para comer una semanita, o quizás más o quizás menos, dependiendo qué tanto les gusta comer. Si les gusta comer mucho, pues esto no va a tardar, pero si les gusta comer bien poquito, les va a durar muchísimos días. En estos frasquitos quedan muy bien, miren mi gente. Podemos rellenar varios frasquitos y conservarlo en el refrigerador. Ya cuando vamos a comer, nada más sacamos uno hasta que se termine y después sacamos otro y así, miren. ¿Qué tal les parece esta idea? ¿Verdad que se ve buena? Miren, le vamos agregando el juguito de esta manera, miren. Ya solo lo sellamos y listo, miren. Bueno, vamos a empezar a preparar esta deliciosa receta y voy a estar utilizando 12 tomates. Aquí tengo 12 piezas y vamos a usar chile pimiento o chile morrón. Aquí tengo 3 chiles de colores y también vamos a estar usando un verde. Bueno, lo primero que voy a hacer es cortar el tomate y después vamos a estar cortando los chiles. Así que voy a hacer un ladito esto. Y vamos a empezar picando el tomate. Lo vamos a cortar en cubitos. Miren, de esta manera. Vamos a ir reservando el tomate ya cortado en cubos. Y les recuerdo que la lista de los ingredientes se los voy a dejar abajo de este video en la cajita de información. Así que por favor pasen y chequen la cajita para que ustedes vean las cantidades exactas de los ingredientes que vamos a estar usando para esta receta. En esta ocasión yo voy a estar preparando una porción muy grande
de guacamole, así que por eso voy a estar usando mucho tomate. Son 12 piezas. Ya terminamos de cortar el tomate. Ahora vamos a continuar con el chile pimiento o chile morrón, no sé cómo ustedes lo conozcan, con qué nombre lo conocen. Bueno, vamos a limpiarlo muy bien. Aquí tengo el chile verde. Vamos a estar usando un rojo, un amarillo, un anaranjado y un verde. Si ustedes nunca habían probado el guacamole con chile y pimiento, se los recomiendo, queda súper delicioso. Estos chiles les da un rico sabor. Y además este chile no pica, este chile es dulce. Para los que no comen muy picoso o que no comen nada de picoso, pues ustedes pueden utilizar este chile y les va a quedar súper delicioso sus guacamole. Vamos a pasar a cortarlo en cubos o en trocitos pequeños de esta manera, miren. Coméntenme en los comentarios si ustedes ya lo habían probado con chile, pimiento, el guacamole o con qué otro ingredientes ustedes han preparado el guacamole. Déjenme en los comentarios, ya que el guacamole es una receta muy fácil, una guarnición súper deliciosa para una carnita asada o para una milanesa de pollo. Bueno, en fin, hay muchas recetas que podemos preparar y preparar este rico guacamole para acompañar. Aquí tengo los otros ingredientes. Voy a estar usando de 4 a 5 limones, una ramita de cilantro, 3 chiles serranos y 2 chiles jalapeño, pero aquí depende de qué tan picoso les gusta. Si les gusta muy picoso, pueden ponerle más, y si no, pueden quitarle. Bueno, así que vamos ahora a continuar. Voy a cortar el chile. También vamos a usar 3 cebollas y esto lo vamos a cortar después. Así que vamos ahora a cortar el chile serrano. Y si no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que lo hagas en este momento y no olvides tocar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos una nueva receta súper riquísima como este que estamos preparando, y de esa manera no te vas a perder de las delicias que aquí compartimos. Vamos ahora a cortar el chile jalapeño. Y de esta manera vamos a continuar con el siguiente chile y lo reservamos. Bueno, seguimos con la cebolla. Lo cortamos por la mitad y lo limpiamos. Bueno, vamos a cortar la cebolla. Lo cortamos bien picadito y lo vamos a ir reservando hasta que terminemos. Seguimos ahora con el cilantro. Le retiramos este tallito y vamos a cortarlo finamente. Bueno, ya tenemos listo nuestro cilantro. Lo vamos a reservar. Enseguida vamos a cortar el limón. Vamos a sacarle el jugo a los limones. Yo aquí voy a usar 5, pero ahí sí que depende qué tan jugosos estén los limones. Voy a pasarlo por un colador para que no se pasen las semillitas. Solamente necesitamos el puro zumo. Estos limones no están bien jugosos, por eso voy a usar 5. Ya tenemos listo nuestro jugo de limón.
Y aquí tenemos el ingrediente estrella para esta receta. Voy a estar utilizando 12 aguacates y vamos a preparar ahora sí nuestro guacamole. Bueno, tomamos nuestro aguacate y lo cortamos por la mitad. Miren nada más esta delicia. Vamos a estar preparando ahora nuestro guacamole. Y aquí pues depende del tamaño de su familia que tenga en casita. Pues aquí vamos a preparar ahora sí que mucho, porque esto es para una pequeña reunión, una pequeña fiesta, y por eso estoy haciendo bastante. Vamos a retirarle la semillita, pero vamos a reservar 6 de ellas. Al final se lo vamos a colocar a nuestro guacamole, así que no las vamos a botar. Bueno, en un refractario o en un recipiente grande vamos a colocar nuestro aguacate. Nos ayudamos con una cuchara para retirar todo el aguacate. Bueno, ya tenemos aquí todos nuestros 12 aguacates y vamos a cortarlo así con el cuchillo para que sea un poco más fácil a la hora de triturarlo con un tenedor. Vamos a dejar que quede así trocitos de aguacate, no lo vamos a triturar así finamente para que se sienta los pedacitos de aguacate. Verdaderamente esto es una delicia, miren nada más. Y con un tenedor vamos a triturarlo un poco más, pero como les digo, no lo vamos a dejar así como muy fino, no. Vamos a dejarlo así con una consistencia que se sienta los pedacitos de aguacate. Bueno, ya que estamos seguros de que ya no hay trozos grandes, sino pequeñitos, vamos ahora a agregar el jugo de los limones. Aquí tenemos el jugo de los limones, se lo agregamos. En un recipiente grande voy a colocar el aguacate triturado. Vamos a agregar el tomate. Agregamos los 4 chile pimiento. Agregamos la cebolla. Vamos a agregar el chile jalapeño y los serranos. Agregamos el cilantro. Vamos a agregar un poco más de jugo de los limones y esto lo vamos a mezclar. Ya que le hayamos dado una pequeña mezcla, vamos a agregar el aceite de olivo. Les recomiendo que usen el jugo de limón junto con el aceite de oliva para evitar que se oxide nuestro guacamole. Aquí tengo sal Himalaya, voy a estar agregando sal. La sal es al gusto, ustedes pueden usar la sal común que siempre utilizan. Y bueno, también vamos a agregar pimienta molida. Vamos a agregar un poquito, pero esto también es al gusto. Y ahora sí vamos a mezclarlo. Si le hace falta sal, pues le vamos a ir agregando un poquito más. Miren nada más esta delicia. Espero y se animen a prepararlo, ya que queda súper delicioso, con un toque muy rico, ya que el chile pimiento le da un sabor riquísimo. Miren, ya tenemos listo nuestro guacamole súper delicioso. Vamos a agregar 6 semillitas para que se siga conservando así de fresco nuestro guacamole a la hora que vamos a servirlo o a la hora que lo necesitemos. Esto va a estar así como lo hemos preparado, miren, fresco, verde.
Bueno, mi gente, es así como nos ha quedado este riquísimo guacamole. Y una recomendación más, que lo cubras con papel de plástico tocando el guacamole y consérvalo en el refrigerador hasta el momento que lo vayas a servir. Para esta riquísima receta vamos a estar usando dos tipos de chiles, pero aquí ustedes pueden utilizar solamente jalapeños o solamente serranos. Aquí tengo lo que son 8 onzas de chiles serranos, son como aproximadamente entre 30 y 35 chiles, y vamos a estar usando chile jalapeño. Aquí tengo lo que son 13 chiles jalapeños, están grandecitos, ya los lavé muy bien. Y bueno, vamos a ver los otros ingredientes que vamos a usar para esta deliciosa receta. Vamos a estar usando una pieza de coliflor y también una pieza o 2 piezas de brócoli. Este es brócoli, yo así lo compré, venían los dos juntos. Vamos a estar usando las 2 piezas. Y por aquí tengo la zanahoria y la cebolla no deben de faltar en este escabeche, así que vamos a estar usando 6 zanahorias. Las que tengo aquí están grandecitas, pero a mí me encanta que tenga mucha zanahoria, así que voy a estar usando 6 y vamos a estar usando 3 cebollas blancas. Y para darle olor y sabor vamos a estar usando 2 cucharadas de orégano, 10 hojitas de laurel, 1 cucharada de tomillo, 20 piezas de pimienta, esta pimienta pequeña, pimienta de Castilla, 1 cabeza de ajo que ya aquí ya lo limpié, pero el ajo es al gusto, si gustan le pueden poner más o si no le pueden poner menos. Sal al gusto. Vamos a estar usando vinagre, en mi caso voy a usar vinagre de manzana, pero también pueden usar vinagre blanco. Vamos a estar usando aceite. Vamos a empezar por hacerle una pequeña abertura a los chiles, de esta manera, para que le entre todo el sabor y para que no se estallen o se rompan. Pero también podemos usar un palillo para hacerle pequeños agujeros, de esta manera, miren. Ahí está. Igual vamos a hacer con el chile serrano. Ahora vamos a limpiar el coliflor. Vamos a ir cortando, por ejemplo, estas piezas grandes lo vamos a cortar en 2 para que no estén muy grandes. Y esto lo vamos a lavar muy bien y lo vamos a desinfectar con vinagre blanco. Para desinfectarlo es muy fácil, nada más una vez que ya lo lave, lo dejamos ahí en agua y le agregamos 1 cucharada de vinagre para que se desinfecte muy bien las verduras o los vegetales que vayan a usar. Miren, aquí tengo el brócoli, vamos a cortarlo en arbolitos pequeños. Miren, esto lo vamos a lavar junto con el coliflor y lo dejamos ahí desinfectando por unos 5 minutos. Ahora vamos a pelar la zanahoria. Lo pelamos toda la zanahoria y después los vamos a cortar. Y les recuerdo que la lista de los ingredientes se los voy a dejar abajo de este video en la cajita de información, así que por favor pasen y chequen la cajita para que ustedes vean la lista completa para esta receta que vamos a estar preparando el día de hoy. Es una receta bien rica, súper deliciosa, que les va a encantar. Bueno, vamos a cortarlo. Aquí ustedes pueden cortarlo así en rodajitas. O lo pueden cortar así sesgado, como quieran. Yo lo voy a cortar así, de esta manera, miren. Lo que estamos cortando lo vamos a ir reservando. Vamos a preparar todo antes de irnos a la estufa. Y así, miren, cortamos nuestra zanahoria. Muy fácil.
Limpiamos la cebolla. Y las vamos a cortar por la mitad. La cortamos en medialunas de esta manera. No las vamos a dejar muy delgadas ni muy gruesas, tamaño mediano. Así. Vamos a ir reservando y así seguimos cortando las otras 2 cebollitas que tenemos por aquí. Pero antes de irnos a la estufa, quiero decirles que también vamos a usar agua. Aquí tengo 8 tazas de agua, igual a 2 litros. Vamos ahora a medir el vinagre. Por cada taza de vinagre yo uso 2 tazas de agua. Entonces vamos a estar usando lo que son 4 tazas de vinagre y 8 tazas de agua. Aquí voy a medir el vinagre. Voy a usar vinagre de manzana, pero ustedes pueden usar vinagre blanco si no tienen el de manzana. Bueno, ya tenemos lista la cazuela. Necesitamos una olla grande o una cazuela grande. Vamos a prender nuestra estufa a fuego medio alto. Y ahora vamos a agregar un poco de aceite. Aquí ya le agregué aceite, más o menos como media tacita de aceite. Esperamos que se caliente. Cuando el aceite esté caliente, vamos a agregar el ajo. Vamos a guisar el ajo por unos 3 minutos para que suelte su aroma y su sabor. Pero lo vamos a estar moviendo para que no se nos vaya a quemar. El ajo le da un delicioso sabor a estos chiles. Por esa razón, prepararlos en casita sale mucho mejor que comprarlos en la tienda. Van a ver cómo van a quedar de riquísimos. Pasado ya los 3 minutitos, lo vamos a retirar. Ya el aceite ya se aromatizó. Lo retiramos. Más adelante se lo vamos a agregar. Es momento de agregar el brócoli y el coliflor. Lo cocinamos juntos por unos 2 o 3 minutos. Y si por primera vez nos estás viendo, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Es completamente gratis y no olvides tocar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video con una receta sencilla, totalmente hecho en casa, pero con un toque delicioso para toda la familia. Y cuando haya pasado el tiempo necesario o veas que el brócoli cambia de color, es momento de retirarlo. Nuevamente vamos a agregar un poco más de aceite. Los vegetales y el chile pues nada más los vamos a cocinar una pasadita. Aquí vamos a agregar las zanahorias. No necesitamos cocinarlo demasiado, nada más es una pasadita o más bien por unos 2 o 3 minutos para que estos chiles en escabeche queden súper deliciosos. Ya que esté listo, lo retiramos. Vamos a agregarle un poquito más de aceite y vamos a cocinar las cebollas. Bueno, agregamos la cebolla. De igual manera, la cebolla lo cocinamos por 2 o 3 minutos. Esto es muy rápido. Lo movemos para que se cocine parejo. Después lo retiramos para que no se siga cocinando. Voy a agregarle un poco más de aceite. Y ahora vamos a cocinar los chiles. Guisamos los chiles por unos 3 minutos sin dejar de mover, lo cocinamos todo parejo. Les recomiendo que cocinen todos los vegetales y chiles por separado para que se guise muy bien y quede riquísimo este curtido para disfrutar con la familia en estas fiestas que se aproximan o para cualquier momento. Vamos ahora a realizar los dientes de ajo, el brócoli y el coliflor. Aquí tenemos la cebolla. Y miren qué rico se ve esto. Y por aquí tenemos la zanahoria.
díganme que si no se les antoja. Miren cómo se ve. Ahora vamos a agregar el agua. Agregamos el vinagre. Vamos a colocar ahora las especies y todo lo que le va a dar sabor. Aquí tengo las hojitas de laurel. Le agregamos el tomillo, la pimienta pequeña o chiquita. Aquí tenemos el orégano. Y voy a agregar 2 cucharadas de sal, pero esto es al gusto. Bueno, vamos a ir tanteando. Y esto lo vamos a mezclar todo. Preparar estos chiles en vinagre es muy fácil, muy sencillo, no te lleva mucho tiempo. Y a mí me gusta preparar así bastante para que rinda y para que los tengamos para un buen tiempecito, que valga la pena prepararlo. Y me olvido de comprar en la tienda, miren. Aquí yo le puse bastante vegetales. A mí me encanta la zanahoria. No sé a ustedes qué les encanta o qué les gusta más de los chiles en vinagre. Comenten, déjenme sus comentarios. La idea de no guisarlos tanto tiempo es para que no se rompa. Le voy a poner un poco más de sal. Vamos a taparlo y esperamos unos 10 minutos. Casi cuando veamos que está a punto de hervir, apagamos la estufa y lo retiramos de la hornilla. Han pasado 10 minutos, destapamos nuestra cazuela y miren, ya casi está a punto de hervir. Pero aún no, así que vamos a moverlo un poquito. Ahora vamos a apagar la estufa y lo retiramos de aquí de la hornilla para que no se siga cocinando. Y esto ya está listo, así que vamos a dejarlo que se enfríe completamente. Lo estoy colocando en un recipiente para que vean la textura de los vegetales. Los chiles están bien enteros, no se rompen ni nada. Miren nada más qué delicioso se ve. Espero y se animen a prepararlo. Una vez que ya esté frío nuestros chiles en vinagre, bueno, aquí yo lo coloqué en un recipiente que podamos servirlo rápidamente cuando vamos a desayunar, almorzar o cenar. Y pues estos pues nada más nos tardaría unos días. Lo coloqué en un recipiente que tenga tapa para que así lo tapemos y se fermenten muy bien conforme va pasando los días. Y pues también lo podemos colocar en un envase grande o en un vitrolero. Yo aquí lo coloqué en este. Y a quien no le gusta el picante en prácticamente todas sus comidas, como acompañamiento, los chiles en vinagre o en escabeche son una opción muy rica y práctica cuando quieres añadir un toque picosito a una rica torta, sándwich, bueno, lo que gustes. Aunque también se puede degustar a mordidas. Y la ventaja de hacerlo en casa, que puedes hacer mucho y se puede conservar por mucho tiempo en el refrigerador. Lo primero que vamos a hacer es pelar las papas. Vamos a empezar por pelarlas todas. Aquí estoy utilizando 5 libras de papa. Son 14 papas. Bueno, no están tan pequeñas, son tamaño mediano. Ya que hayamos terminado de pelar las papas, la lavamos y luego la vamos a cortar en 4. Y en una olla grande vamos a colocar todas las papas. Y le vamos a poner agua hasta cubrir las papas. Vamos a prender la estufa a fuego medio y le vamos a poner una cucharadita de consomé Maggi. Este es de caldo sabor a pollo. Y le vamos a poner un poquito de sal. Esto es a su gusto. Bueno, ahora lo vamos a tapar y lo vamos a dejar que se cocine. En lo que se está cociendo nuestras papas, vamos a cortar el apio en tiras bien delgaditas. Porque lo vamos a cortar en pedacitos bien pequeñitos. De esta manera.
Y después vamos a cortar la cebolla, pero solamente vamos a usar el tallito. Y vamos a cortarlo en pedacitos bien pequeños. Y después vamos a cortar las tiras de tocino o tocineta, como usted le llame. Lo vamos a cortar en tiras. Lo vamos a cortar en pedacitos bien pequeños. Ahora voy a cocinar el tocino que hemos picado. Ya nuestro tocino está listo. Lo vamos a retirar. Aquí tengo un plato con una toalla absorbente y bueno, vamos a retirar el tocino. Lo vamos a colocar en el plato con la servilleta para que vaya absorbiendo el exceso de grasa. Han pasado media hora y las papas ya están cocidas. Mire, fácil, entra el tenedor. Esto significa que ya están cocidas. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es apagar la estufa y le vamos a retirar el caldo. Bueno, ahora vamos a triturar nuestras papas porque vamos a preparar nuestro puré. Aquí mismo le voy a integrar la barra de mantequilla y vamos a continuar triturándolo o aplastándolo. Ahora le voy a agregar una media crema. Esto es para que nuestro puré de papa esté bien cremosito. Ahora vamos a agregarle el apio picado, la cebollita y también le vamos a agregar el tocino. Le vamos a poner un poquito de pimienta molida y ahora vamos a mezclarlo todo muy bien. Ya tenemos listo nuestro puré de papas y como pudieron ver es muy fácil, sencillo y muy delicioso y es perfecto para acompañar un delicioso pavo al horno en esta fiesta de Acción de Gracia o para la cena de Navidad. Para esta receta vamos a necesitar un repollo tamaño mediano. Vamos a necesitar 6 cebollines, pero aquí solamente vamos a usar el tallito. Vamos a necesitar medio limón, 6 pepinos, estos son tamaño pequeñitos. Bueno, yo lo compré por libra, vamos a usar una libra, 454 gramos y bueno, así que son 6, lo vamos a usar todo. Y aquí tenemos los siguientes ingredientes que vamos a necesitar. Voy a usar una lata de granos de elotes. Vamos a estar necesitando mayonesa. Vamos a usar una libra de jamón. Vamos a usar pimienta recién molida y sal. Yo aquí estoy usando sal Himalaya. Vamos a empezar por cortar el repollo por la mitad. Bueno, miren, bueno, vamos ahora a rallarlo. Yo lo voy a hacer con el cuchillo de esta manera, pero ustedes pueden hacerlo como se acomoden. Y en lo que estamos rallando el repollo, paso a recordarles que la lista de los ingredientes se los voy a dejar abajo de este video en la cajita de información. Así que por favor, mi gente, pasen y chequen la cajita para que vean la lista completa de los ingredientes que vamos a usar para esta receta. Bueno, y lo que hemos rallado lo vamos a ir reservando en un tazón grande. He terminado de rallar el repollo. Bueno, vamos a llevarlo a lavarlo muy bien
Aquí he lavado ya muy bien el repollo y aquí, como pueden ver, tiene agua. Lo hemos cubierto con agua. Voy a agregarle vinagre blanco, pero si ustedes no tienen vinagre blanco pueden usar vinagre de manzana. Esta es la manera más sencilla de desinfectar nuestras verduras. Bueno, ahí más o menos ya le agregué como una cucharada. Vamos a dejarlo que repose en lo que picamos los demás ingredientes, y ahí lo vamos a dejar. Miren, aquí ya tengo los cebollines y los pepinos pequeños que vamos a usar. Ya los lavé y los desinfecté muy bien porque vamos a usarlo así como están. Si no consiguen pepino de este tamaño, de estos pequeñitos, pueden usar pepino grande. Van a estar necesitando 2 pepinos grandes para esta receta. Bueno, le quitamos los extremos y lo vamos a cortar en trozos pequeños. Miren, de esta manera. Así de sencillo y fácil se prepara esta riquísima ensalada. Esta receta es muy rendidora y lo puedes preparar para una fiesta, o también si deseas vender ensaladas para las fiestas, lo puedes hacer desde tu casa. Es muy sencilla, muy fácil, y si no, sencillamente lo puedes preparar para disfrutar con la familia. Ahora vamos a cortar los cebollines. Como les decía, solamente vamos a usar el tallo, y a esto pues los vamos a guardar para otra receta. Y bueno, así que vamos a cortarlo así en rodajitas. Bueno, aquí ya tenemos nuestra cebolla picada. Vamos a reservarlo. Lo colocamos en un traste pequeño. Y ahora vamos a escurrir lo que son los granitos de elote. Y he escurrido muy bien los granitos de elote y lo lavamos muy bien. Bueno, ahora vamos a reservarlo y vamos a continuar. Ahora vamos a cortar nuestro jamón en trocitos. Aquí tenemos el jamón, necesitan comprarlo en trozos grandes. Bueno, yo así lo pedí en la carnicería. Miren, aquí tengo lo que es 1 libra. Vamos a cortarlo en trocitos pequeños. Tomamos nuestro jamón y lo vamos a cortar de esta manera. Bueno, vamos a darle vuelta para cortarlo en trocitos pequeños. Miren, así. Y si por primera vez nos estás viendo, te invito a que te suscribas a nuestro canal, toca la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video con una receta exquisita y súper fácil como esta que estamos preparando el día de hoy. Aquí en nuestro canal hay una variedad de recetas, así que te invito a que te suscribas, es completamente gratis. Y bueno, así que miren, así nos va a quedar nuestro jamón en trocitos. Y por último cortamos nuestro limón. Solamente vamos a usar la mitad de un limón. Bueno, ya hemos escurrido el repollo. Vamos ahora a montar nuestra ensalada. Miren, en un recipiente amplio y grande vamos a preparar nuestra ensalada. Agregamos los cebollines, los granitos de elote, el pepino, el jamón. Ahora vamos a agregarle el jugo de medio limón. Vamos a ponerle pimienta recién molida. Esto es al gusto. Igual le vamos a poner sal y también es al gusto. Por último vamos a agregar la mayonesa. Y aquí vamos a ponerle, dependiendo qué tanto les gusta a ustedes. A mí me encanta la mayonesa, así que vamos a ponerles suficiente. Vamos a ser generoso con la mayonesa. Bueno, aquí ya le agregué 6 cucharadas. Vamos a empezar a mezclarlo. Vamos a mezclar
todos estos ingredientes que hemos colocado aquí. Y bueno, vamos ahora a disfrutar de esta rica ensalada, ya que bueno, ahora ya se aproximan las fiestas. Los invito a que preparen esta ensalada para acompañar la cena. Van a ver que sus familias, sus invitados, sus amigos van a quedar encantados con esta ensalada, ya que está súper riquísima. Y si ustedes lo llegan a preparar, déjenme sus comentarios abajo de este video, comenten qué tal les parece. Vamos a mezclarlo todo muy bien para que se incorporen todos los ingredientes y todos los sabores y los colores. Miren qué bonito se ve. He terminado de agregar todo el repollo porque aún me hacía falta, y también le agregué una cucharada más de mayonesa, así que por todo le agregué 7 cucharadas de mayonesa bien copeteadas, como ustedes pudieron ver. Bueno, hemos terminado y así de sencillo se prepara esta deliciosa ensalada. Ve preparándote con estas ideas para las fiestas que vienen y lúcete con una ensalada rica y fácil de hacer. Así que disfrútalo como acompañamiento de cualquier plato fuerte, o simplemente cómelo así solo o con unas tostadas, queda genial. Bueno, vamos a empezar por ver los ingredientes de esta deliciosa receta. Aquí tengo 4 tazas de arroz blanco. Vamos a lavarlo muy bien y lo vamos a escurrir. Es muy necesario lavar muy bien el arroz para evitar el exceso de almidón, así que vamos a lavarlo y lo escurrimos. Como vamos a estar preparando un arroz con vegetales, pues aquí tengo chícharos. Estos están congelados, pero ustedes pueden utilizar chícharos frescos. La cantidad que estoy usando es 3/4 de una tacita así de estas medidora. Por aquí tengo los granitos de elote y también vamos a estar usando la misma cantidad, 3/4 de una taza. Puede ser elote fresco, yo estoy usando elote congelado. Vamos a usar zanahoria. Aquí tengo 2 zanahorias frescas, pero vamos a estar usando 3/4 de una taza. Y también vamos a estar usando ejotes. Yo aquí lo tengo fresco, pero si ustedes lo compran congelado y así picadito, van a estar usando 3/4 de una taza, igual si lo compran fresco. Esto lo vamos a lavar muy bien, lo vamos a limpiar y lo vamos a picar en trocitos pequeños y vamos a medir 3/4 de una taza, al igual que la zanahoria. Y antes de seguir enseñándoles los ingredientes que faltan, si ustedes van a comprar los vegetales congelados, miren, así vienen ya mixteado o mezclado. Pueden comprar de este tipo, que ya vienen todo. Viene zanahoria, viene los ejotes, chícharos y elotitos, los granos de elote. Miren, ya viene aquí todo picado. Si ustedes lo compran así, van a estar usando 3 tazas de vegetales. Bueno, seguimos con los ingredientes. Vamos a usar un cubito de Nor Suiza, este de sabor a pollo. Vamos a usar una cucharada de ajo molido y vamos a estar usando sal, esto es al gusto. Y también vamos a estar usando agua. Por cada taza de arroz voy a estar usando 2 tazas de agua, así que estoy usando 4 tazas de arroz y voy a usar 8 tazas de agua, pero le voy a agregar una taza de agua extra para los vegetales, ya que estoy usando 3 tazas de vegetales, así que solamente voy a estar usando una taza más de agua. Y por último les enseño que voy a estar usando aceite vegetal. Bueno, lo primero que voy a hacer es lavar muy bien el arroz y lo vamos a dejar que se escurra muy bien. Ya lavé muy bien el arroz y lo estoy escurriendo. Bueno, entonces vamos a seguir. Aquí vamos a cortar el ejote. Lo vamos a limpiar. Lo cortamos de esta manera, los extremos o con el cuchillo, como se les haga más fácil. Vamos a ir limpiando poco a poco para cortarlo en trocitos pequeños, ya que recuerden que vamos a estar usando solamente 3/4 de una taza, así que vamos a cortarlo en trocitos pequeños de esta manera y lo voy a ir colocando
en la tacita para ir midiendo. Y les recuerdo que la lista de los ingredientes se los voy a dejar abajo de este video en la cajita de información. Así que por favor, mi gente, pasen y chequen la cajita para que ustedes vean la lista completa de los ingredientes que estamos usando para esta receta, por si se me pasa alguno, porque a veces se me pasa que no lo menciono aquí en el video, pero se los dejo por escrito abajo de este video. Bueno, ahora vamos a seguir con la zanahoria. Pelamos la zanahoria y después lo vamos a cortar en trocitos. Bueno, vamos a cortarlo en trocitos pequeños. Miren, de esta manera lo voy a cortar y vamos a colocarlo en nuestra tacita hasta que obtengamos 3/4 de una taza. Bueno, en una cazuela vamos a cocinar nuestro arroz. Ya prendí la estufa a fuego medio alto. Vamos a agregar el aceite. El aceite es al gusto. A mí me gusta ser considerada con el aceite cuando cocino arroz, así que le voy a poner un poco de aceite. Ahí está. Vamos a esperar que el aceite se caliente. El aceite ya está caliente. Voy a agregar el arroz. Miren, yo aquí lo escurrí en un colador. Vamos a dorar muy bien el arroz. Y en lo que doramos el arroz, vamos a calentar el agua, ya que es bien importante agregarle el agua tibia, bueno, más caliente que frío, para no bajar la cocción del arroz. Yo ya tengo el agua en el microondas para que se caliente. Ahí se escucha que el microondas anda en función. Hay que estar moviéndolo para que se dore parejito, ya que bueno, aquí estoy usando 4 tazas de arroz. Es un poquito bastante, pero sale muy bien. Si ustedes quieren hacer una fiesta familiar así pequeña, pues con 4 o 5 tazas de arroz es más que suficiente, ya que rinde demasiado, y con los vegetales pues queda mucho mejor. Preparar un arroz en casita pues es súper sencillo, muy fácil, y la verdad que queda delicioso con vegetales, y lo puedes hacer de diferentes maneras. Así que si es la primera vez que nos estás viendo, te invito a que te suscribas a nuestro canal, toca la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Aquí en nuestro canal hay una variedad de recetas, así que te recomiendo que cheques nuestro canal y suscríbete, es completamente gratis. El arroz es uno de los mejores acompañantes de todo tipo de platillos, ya que es muy versátil y muy fácil de prepararlo. Tú lo puedes preparar con lo que gustes. Aquí en nuestro canal ya tengo una receta de arroz con atún. Esa receta está súper exquisita. Si no lo han probado, se los recomiendo. El tiempo para dorar el arroz pues depende como a ti te guste. Pues yo aquí ya casi llevo 15 minutos y yo ya lo veo bien, así que yo le voy a agregar agua. Ahí ya le agregué 8 tazas y aquí va la última taza, que serían 9 tazas de agua por todo. Vamos a agregar el cubito de Nor Suiza. Agregamos el ajo molido. Cuando no tengo ajo molido, yo le agrego 2 dientecitos de ajo. Bueno, ahora vamos a agregar los vegetales. Aquí va la zanahoria, el ejote, los granitos de elote. Vamos a agregarle la sal. La sal es al gusto. Yo estoy usando sal Himalaya, pero ustedes pueden utilizar sal blanca. Bueno, vamos a mezclarlo. Vamos a taparlo y vamos a dejar que se cocine por unos 5 minutos. Ya que empiece a hervir, vamos a bajar la estufa a fuego bajito. 5 minutos más tarde, miren, el arroz ya empezó a hervir. Voy a probar cómo está de sal. Para mí esto está perfecto.
pero en este punto nosotros tenemos que checar cómo está de sal. Si le hace falta, pues le agregamos un poquito más. Es así como cocino el arroz. Para los que me han preguntado cómo cocino mi arroz, así cocino este arrocito. Bueno, ahora lo que voy a hacer es taparlo y vamos a bajar la estufa a fuego bajito, lo más bajito que se pueda, para que nuestro arroz se vaya cociendo lentamente y no vaya a quedar crudo, sino que quede perfecto. Bueno, mi gente, este arroz ya se coció. Miren cómo está, qué delicioso se ve. A mí me ha tomado 20 minutos después que le bajamos la lumbre, y aquí ya está cocido todo el arroz y los vegetales. ¿Cómo sé que ya está cocido? Bueno, voy a introducir un cuchillo y miren, esto ya sale seco. Eso quiere decir que ya no tiene nada de agua en la parte de abajo y ya está listo. Vamos a dejarlo así destapado, que se enfríe, y después ya lo servimos. Miren cómo se ve este arroz bien suelto. Vamos a mezclar con los vegetales y esperamos que se enfríe un poco más. Miren, todo muy bonito, súper exquisito. Bueno, después lo vamos a servir. Ahora sí, con lo que gusten. Vamos. Para esta receta vamos a estar usando una caja de macarrones. Este es de 16 onzas. Vamos a estar usando queso Velveeta. Este es 1 libra. Vamos a estar usando queso Monterrey. Estos contiene o trae jalapeño, chile jalapeño. Así que vamos a estar usando, pero esto es opcional. Vamos a usar queso cheddar. Si no llegaran a conseguir queso Velveeta, pueden utilizar solamente queso cheddar, o también lo pueden combinar con queso mozzarella, o también pueden utilizar queso al estilo mexicano. Bueno, este que trae queso cheddar con queso Monterrey Jack, así que ustedes pueden utilizar cualquier tipo de queso. Y vamos a estar usando 4 cucharadas de mantequilla, 4 cucharadas de harina de trigo. Vamos a usar sal y pimienta al gusto. Vamos a estar usando 4 tazas de leche regular, leche entera, y para darle color voy a estar utilizando este sazón con azafrán, pero esto es opcional. Lo primero que vamos a hacer es servir agua en una olla. Prendemos nuestra estufa a fuego medio alto. Yo aquí le voy a agregar un chorrito de aceite, pero esto es opcional, es para que no se pegue la pasta. Le voy a poner 1 cucharada de sal. La sal es al gusto. Bueno, vamos a mezclarlo y esperamos hasta que el agua esté hirviendo. Bueno, vamos a desempaquetar el queso. Lo cortamos por la mitad y lo vamos a cortar así en trozos pequeños. Lo vamos a ir reservando. Y les recuerdo que la lista de los ingredientes se los voy a dejar abajo de este video en la cajita de información. Y un pedazo de queso lo vamos a rallar. Lo rallamos de esta manera y lo vamos a ir reservando. Ya empezó a hervir el agua. Vamos a agregar la pasta. Después de 10 minutos la pasta ya está listo. Vamos a escurrir el agua caliente y le vamos a poner agua fría para parar la cocción. Ahora vamos a preparar la salsa. Vamos a estar usando una cazuela y vamos a prender nuestra estufa a fuego medio. Y antes de preparar la salsa vamos a precalentar nuestro horno a 375 grados Fahrenheit. Agregamos la mantequilla aquí en la cazuela. Derritimos toda la mantequilla. La estufa debe de estar a fuego bajo para que no se nos vaya a quemar la mantequilla. Bueno, una vez que ya tengamos toda la mantequilla derritida, vamos a agregar la harina de trigo. Esta es harina de trigo todo uso. Vamos a mezclarlo muy bien hasta que se incorpore la mantequilla con la harina. Bueno, ahí ya tenemos todo integrado. Ahora vamos a agregar la leche.
Bueno, agregamos un poco primero y vamos a incorporar la mantequilla con la harina. Miren, agregamos otro poquito y seguimos mezclando. Esta receta es súper sencilla, muy fácil de preparar y a los niños les encanta. Así que te invito a que prepares esta receta para festejar estas fiestas que se aproximan. Bueno, así que agregamos toda la leche. Y ahora vamos a integrar todo. Todo esto lo estamos cocinando a fuego bajito para que no se nos vaya a pegar y se nos queme. Asegúrate de deshacer todos los grumitos. También lo puedes colar si gustas para que no queden esos grumitos y se vean feo en nuestra receta. Bueno, antes de que hierva, vamos a agregarle una cucharada de sazón con azafrán. Vamos a agregarle un poquito de pimienta molida, esto es al gusto. También le vamos a agregar un poquito de sal y seguimos mezclando. Miren nada más este colorcito, se ve súper rico, miren. Vamos a seguir aquí moviendo y esperamos a que esto empiece a hervir. Esta salsita ya está listo, ya comenzó a hervir y la consistencia está más espesita, miren. Lo que vamos a hacer ahora es apagar la estufa y vamos a agregar el queso. Este es el queso Velveeta que cortamos en trozos. Lo vamos a ir agregando y con el mismo calor se va a ir incorporando con la salsita. Bueno, ahí ya terminé de agregar todo el queso. Vamos a incorporarlo muy bien. Nos ayudamos con un globito para que sea más fácil de incorporar todo esto. Cuando ya todo el queso esté incorporado, vamos a agregar la pasta. Miren, aquí va la pasta. Y ahora vamos a incorporar todo. Y miren nada más qué delicia. Esto se ve súper rico. ¿A poco no se les antoja? Miren cómo se ve. Miren nada más qué cremosito. Ya vieron qué simple y sencillo es preparar estos deliciosos macarrones. Bueno, ahora vamos a pasarlo a una fuente. En una fuente vamos a colocar los macarrones. Hemos colocado la mitad de los macarrones y aquí tengo el queso Velveeta, pero es el que rallamos. Vamos a ponerle un poquito. Esto es para darle más sabor. Y también le vamos a poner queso cheddar. Y aquí tenemos el queso Monterrey Jack. Esto trae o tiene chile jalapeño, así que vamos a ponerle unas rebanadas así. Esto le va a dar un toque especial a estos deliciosos macarrones. Ahora vamos a colocar el resto de macarrones. Y si por primera vez nos estás viendo, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Toca la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video con una receta súper exquisita, súper fácil y para toda la familia. Miren, nuevamente vamos a ponerle más quesito aquí encima para que quede súper riquísimo. Le ponemos más queso cheddar y le vamos a poner más queso Monterrey Jack. Bueno, ahora sí vamos a llevarlo al horno. Ahora vamos a cocinar los macarrones por unos 20 minutos. Después de 20 minutos los macarrones con queso ya están listos. Vamos a retirarlo del horno. Bueno, vamos a ver cómo nos quedó estos deliciosos macarrones con queso. Vamos a servirnos un poquito. Y miren nada más esta delicia. Se ve riquísimo. Para esta receta vamos a estar usando perejil seco, pimienta molida, ajo molido, sal al gusto, aguacate, mayonesa. Bueno, aquí tengo una cuchara medidora. Vamos a estar usando un cuarto de cucharadita de las especies que tenemos aquí.
Aquí tenemos nuestro ingrediente estrella. Vamos a estar usando, bueno, en mi caso 12 huevos, pero ustedes pueden utilizar más o pueden utilizar menos dependiendo del tamaño de su familia o también dependiendo de la ocasión. Si ustedes lo quieren para una fiesta, pues pueden utilizar más. Bueno, lo primero que vamos a hacer es llevar a cocinar estos huevos, así que vámonos a la estufa. En una olla o en una cazuela vamos a colocar los huevos. Vamos a cocinarlo a fuego medio alto. Lo colocamos con mucho cuidado para que no se vayan a quebrar. Y ahora vamos a agregar el agua. Ya prendí la estufa a fuego medio alto y vamos a dejarlo que se cocine por unos 20 minutos. Han pasado 20 minutos y los huevos ya están listos. Vamos a retirarlo de aquí de la estufa, lo vamos a pasar en agua fría y después lo limpiamos muy bien. Ya tenemos los huevos completamente limpios. Ahora vamos a cortarlo por la mitad. Bueno, vamos a cortar a lo largo del huevo. Bueno, más o menos a la mitad, miren. Así vamos a ir cortando cada uno de estos huevitos. Súper riquísimo. Y en lo que lo cortamos, aquí les recuerdo que la lista de los ingredientes se los voy a dejar abajo de este video en la cajita de información, así que por favor pasen y chequen la cajita de información para que vean la lista completa de los ingredientes que vamos a usar para esta receta súper sencilla, súper fácil y súper deliciosa. Vamos a retirar la yema de los huevos. Lo vamos a colocar en un recipiente. Vamos a estar preparando dos tipos de relleno, así que vamos a separar en dos porciones iguales la yema de los huevos. Al primer relleno le voy a agregar 2 cucharadas de mayonesa. Ahí está. Vamos a ponerle un cuartito de ajo molido. Y también le vamos a poner un cuartito de cucharadita de pimienta molida. Aquí le voy a poner perejil seco, un cuartito de cucharadita. También vamos a colocarle sal. La sal es al gusto. Aquí le voy a poner un cuartito de cucharadita. Bueno, vamos a mezclarlo. Y vamos a desbaratar la yema de los huevos. Vamos a incorporar todo esto muy bien. Miren qué rico se ve. Miren nada más esta delicia, estos huevitos rellenos van a quedar súper riquísimos. Una receta verdaderamente deliciosa y muy fácil. Miren, ya tenemos listo este relleno. Ahora vamos a pasar a hacer el segundo relleno. Para el segundo relleno le vamos a poner aguacate. Yo aquí tengo un aguacate muy pequeño, así que se lo voy a poner todo, pero si ustedes consiguen aguacate grande van a ponerle la mitad solamente. Miren qué bonito está este aguacate, se ve riquísimo. Bueno, vamos ahora a retirar las yemas de los huevos. Bueno, vamos a retirarlo aquí todo y después vamos a colocarle el aguacate. Hay unos salen fácilmente y otros pues como que no quieren salir, pero bueno, vamos a retirar lo más que se pueda. Bueno, ahí están nuestras yemitas de los huevos y ahora vamos a ponerle el aguacate. Miren, le ponemos todo el aguacatito. Y si por primera vez nos están viendo, los invito a que se suscriban a nuestro canal y no olviden tocar la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Aquí en nuestro canal compartimos recetas cada semana y bueno, así que ahora voy a agregarle la pimienta molida, un cuartito de cucharadita nada más. Le agregamos el ajo molido. Aquí tengo perejil seco y le vamos a agregar sal. Voy a ponerle una cucharada de mayonesa y con un tenedor vamos a triturarlo. Lo machacamos muy bien para que todo se incorpore. Así que chequen nuestro canal, encontrarás una variedad de recetas de comidas, de postres, para fiesta, para negocio, para lo que gustes. Aquí vas a encontrar de todo un poco. Bueno, seguimos triturando muy bien este relleno que está riquísimo. Voy a estar usando una duya de estrella y una manga pastelera para rellenar los huevos. De esta manera es mucho más fácil.
Vamos a presionar muy bien para que quede muy bien el relleno. Bueno, vamos a rellenarlos. Miren, de esta manera lo vamos a hacer. Ya ven qué bonito se ve. Bueno, aquí vamos a rellenar con el primer relleno que preparamos. Al final lo puedes decorar con unas hojitas, ya sea de romero, de apio o de menta. Y como estamos en esta temporada más hermosa del año, la época navideña, le vamos a poner aquí lo que es las semillitas de granada, miren, para que le dé vista y color y se vean hermosas. Para la receta de hoy vamos a estar usando pan baguette. Aquí tengo dos, pero también pueden utilizar pan francés, bolillo o cualquier otro pan que consigan ustedes en su área. Bueno, así que vamos a enseñarles los otros ingredientes que tenemos para preparar esta deliciosa receta. Vamos a estar usando 4 dientes de ajo, 5 cucharadas de aceite de oliva, 1,5 cucharadas de perejil seco. También pueden utilizar perejil fresco, pero yo voy a estar usando seco. Y vamos a usar 1,5 barras de mantequilla sin sal. Bueno, si ustedes lo consiguen con sal también lo pueden usar, pero van a omitir la sal. Yo voy a estar usando una pizca de sal porque la mantequilla que estoy usando es sin sal. Y también vamos a estar usando queso, cualquier tipo de queso que se derrita. Yo estoy usando queso estilo italiano, pero también pueden usar mozzarella u otro queso. Así que empezamos. Yo voy a estar triturando los 4 dientes de ajo, pero ustedes en casita, si ustedes no tienen este tipo de maquinita para triturar el ajo, lo van a picar muy finamente. Bueno, así que vamos a triturarlo. El pan de ajo es muy sencillo de preparar y se usa a menudo como acompañamientos simples como una pasta, espagueti, lasaña o otros platos italianos y asados, pero la verdad así solo también lo puedes comer porque quedan bien ricos. La verdad se los recomiendo. Espero que lo preparen para que lo disfruten con la familia. Ahora en estas fiestas que se aproximan, ustedes pueden preparar estos deliciosos panes con ajo para acompañar toda la cena que van a estar preparando. Bueno, ya hemos triturado los 4 dientes de ajo, así que vamos a reservarlo. En esos momentos voy a cortar la mantequilla en trozos más pequeños. Y si ustedes van a utilizar perejil fresco, van a cortarlo muy finamente. Solamente vamos a estar usando las hojitas. Así que vamos a cortarlo para que rápidamente se derrita en el sartén, porque esto lo vamos a llevar a la cocina, a la estufa. En un sartén vamos a cocinar el ajo. Voy a prender la estufa a fuego medio alto. Para empezar vamos a agregar el aceite de oliva. Vamos a estar guisando el ajo por un par de minutos. Bueno, vamos a esperar que se caliente el aceite. Cuando el aceite esté caliente, agregamos el ajo. Este proceso es bien rápido. Lo que queremos conseguir es que el ajo suelte su aroma. Y vamos a agregar la mantequilla. Vamos a guisar un poquito el ajo para que los panes queden riquísimos. Y esto no te lleva mucho tiempo, ya que no queremos que el ajo se vaya a quemar. Es para que suelte su aroma y de verdad ahorita se siente ya así de rápido. Se siente el aroma del ajo. Aquí le voy a agregar la sal. Bueno, ahí está, una pizca de sal, o esto es al gusto. Esperamos que se derrita la mantequilla. Esto es súper sencillo, muy fácil. Mira, como puedes ver, y aquí ya hemos guisado nuestros ajos juntamente con el aceite de oliva y la mantequilla. Así que vamos a retirarlo. Ya le apagamos la estufa y esto lo vamos a pasar a otro recipiente. Aquí tenemos nuestro guiso de ajo. Lo pasamos a otro recipiente y vamos a dejarlo que se enfríe un poco. Y mientras vamos a precalentar el horno a 350 grados Fahrenheit. Ya he prendido el horno para que se caliente y vamos a cortar ahora el pan. Vamos a cortarlo
más o menos como 2 centímetros, que no queden tan delgados ni tan gruesos. Pues ustedes van viendo. De esta manera lo cortamos, y les recuerdo que la lista de los ingredientes se los voy a dejar abajo de este video en la cajita de información, así que por favor pasen y chequen la cajita para que vean la lista completa de los ingredientes que estamos usando para esta receta. Realmente no son muchos los ingredientes, pero esto va a quedar buenísimo. Lo que me gusta de esta receta que es bien rendidora. Vamos a estar usando 2 panes y va a rendir muchísimo. Miren, qué rico se ve. Ya se imaginarán cuando ya estén listos. Bueno, vamos a colocarlo en un recipiente y seguimos con el otro pan. De la misma manera lo cortamos. Lo que sigue es agregar el perejil aquí en nuestro guiso. Bueno, lo mezclamos. El queso se lo voy a agregar después porque vamos a hacer 2 recetas. Una que lleve queso y otra que no lleva queso. Para el que le guste con quesito, pues lo come con queso, y el que no les gusta con queso, pues tenemos de todo, ¿verdad? Bueno, ya tenemos listo este aderezo para nuestros panes. Y ahora vamos a empezar. Y también ya tengo listo mis charolas con papel encerado para colocar nuestros panes. Bueno, vamos a empezar. Tomamos una rebanada de pan y vamos a bañarlo con este aderezo. Miren qué rico se ve. Estos van a quedar súper deliciosos. Ya me los quiero comer y todavía no están listos. Miren, lo bañamos muy bien y lo vamos a ir colocando en nuestra charola. De esta manera vamos a ir preparando estos deliciosos panes para disfrutarlos con toda nuestra familia. Aquí a mi familia les encanta, con quesito les fascina estos panes, porque la verdad quedan súper deliciosos. Y si por primera vez nos están viendo, los invito a que se suscriban a nuestro canal. No olviden tocar la campanita para que les llegue las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Aquí en nuestro canal compartimos recetas cada semana. Tienen tarea para que ustedes chequen nuestro canal y vean la variedad de recetas que tenemos y se animen a prepararlo para que lo compartan con sus familias. He terminado de bañar lo que es un pan entero. Ahora aquí tengo el resto y le voy a agregar quesito. Aquí el queso ya es al gusto. Bueno, vamos a mezclarlo. Bueno, ahora vamos a bañar estos otros panes con quesito. Miren, de esta manera lo vamos a hacer. Con suficiente queso. Al final yo les digo cuánto queso le puse, porque le puse así por cucharadas, pero ya depende que tanto les guste el queso, le pueden poner más o menos. Miren, así vamos a ir preparando estos otros panes con quesito y van a ver qué ricos van a quedar. Nuestro horno ya está caliente. Vamos a colocar ahora la charola de panes con quesito. Vamos a cocinar primero estos. Lo vamos a dejar entre 10 y 12 minutos, pero hay que estar muy pendientes para que no se nos vaya a quemar. Nada más queremos que se doren muy bien. Nuestros panes ya están listos. Yo lo dejé 12 minutos, exactamente 12 minutos a 350 grados Fahrenheit. Son 177 grados centígrados. Bueno, así que voy a retirar esta charola. Bueno, aquí va la otra charola. Y vamos a cocinarlo entre 10 y 12 minutos. Aquí tenemos las que son de queso. Miren, ya salieron. Estas ya están listas y se ven riquísimas. Miren cómo se ven, bien doraditas. Están bien crujientes, doraditas, miren. Aquí el queso también está doradito. Esto está súper delicioso. Ya salieron las que no tienen quesito y miren cómo quedó de doradito. Bien crujientes se ven. Miren.
Bueno, vamos a empezar a preparar nuestras coles o bruselas. Lo primero que vamos a hacer es limpiarlos muy bien. Le vamos a cortar un pedacito de aquí donde está el tallito. Miren. Y pues las limpiamos, le quitamos las hojitas que están dañadas. Y las vamos a cortar por la mitad. Miren, de esta manera vamos a hacer con todas las coles o bruselas. Una vez que terminemos de limpiar muy bien las bruselas, las vamos a lavar perfectamente muy bien. Y después, bueno, la vamos a tener aquí en agua, que ya las tengo en agua limpia. Le voy a colocar una cucharada de vinagre blanco. Esto es para que nos ayude a desinfectar las bruselas o las coles. Y vamos a dejarlo ahí reposando por unos 10 o 15 minutos. Y en una cacerola con agua suficiente vamos a cocinar nuestras coles. Y vamos a cocinarlo solamente por unos 15 minutos a fuego alto. Y le vamos a agregar una cucharada de sal. Mientras tanto vamos a cortar en rodajitas los chiles de árbol. Yo voy a estar usando 3 chiles de árbol para darle un toquecito picoso, pero si a ustedes les gusta más picoso le pueden poner más, y si no les gusta tan picoso le pueden poner menos chile. Y si no consiguen de estos chiles de árbol, pueden usar esto que viene así, red pepper. Estos ya están triturados. Bueno, así que vamos a cortarlo. Voy a estar usando unas tijeras para cortar el chile. Si gustan pueden eliminar las semillitas, y si no pues lo pueden poner así como está. Y aparte vamos a estar triturando los 5 dientes de ajo. Voy a estar usando este triturador. Y trituramos muy bien los 5 dientes de ajo. Y luego vamos a sacar el jugo de un limón. Esto ya está listo, así que vamos a retirarlo de aquí del fuego y las vamos a escurrir perfectamente muy bien. Aparte, en una cacerola vamos a agregar aceite de oliva, más o menos como unas 3 cucharadas. Vamos a prender nuestra estufa a fuego medio y vamos a agregar mantequilla, como unas 2 o 3 cucharadas. Aquí van 2 y 3 prácticamente. Bueno, esperamos que se caliente esto. Y después vamos a agregar el ajo que hemos triturado. Guisamos el ajo para que suelte su sabor. Después de un minuto, ahora vamos a colocar las bruselas. Vamos a agregarle el consomé de pollo. Yo estoy usando este consomé de pollo, pero ustedes pueden utilizar cualquier consomé o con lo que sazonan sus guisos. Así que voy a colocar el sazón de pollo. Y también voy a colocar la paprika, el chile de árbol y el jugo de un limón. Vamos a mezclar muy bien todos estos ingredientes. Esta receta queda perfecta para acompañar cualquier platillo fuerte que usted vaya a preparar en estas festividades o en cualquier momento, ya que estas bruselas están súper deliciosas
y muy fácil de prepararlas. Se me estaba olvidando, pero le vamos a agregar pimienta recién molida. Vamos a esperar que se guise muy bien las bruselas. Aquí sigo guisando las bruselas, aún le falta un poquito. Bueno, esto ya está listo para disfrutarlo con los platillos fuertes como guarnición. Miren, queda perfecto, está súper riquísimo y muy fácil de prepararlo. Vamos a empezar por cortar el brócoli en pequeños arbolitos o ramilletes. Y les recuerdo que la lista de los ingredientes se los voy a dejar abajo de este video en la cajita de información para que vayan a checar la cajita y vean la lista completa de los ingredientes que vamos a usar para esta rica receta. Cuando terminemos de cortar todo el brócoli, vamos a lavarlo y desinfectarlo muy bien. Aquí ya tengo una cazuela lista con agua suficiente. Vamos a prender la estufa a fuego medio alto y le voy a agregar un poco de sal y esperamos hasta que el agua esté hirviendo. Y por este otro lado ya tengo una cazuela más grande con agua suficiente. Prendemos la estufa a fuego medio alto y le agregamos una cucharada de sal y un chorrito de aceite. Lo mezclamos muy bien y esperamos hasta que el agua esté hirviendo. Cuando veamos que el agua esté hirviendo, le agregamos el brócoli y solamente lo dejamos que se cocine por 3 minutos. Y también ya está hirviendo el agua para la pasta. Se lo agregamos. Lo mezclamos para que no se pegue y dejamos que se cocine por 12 minutos. Después de 3 minutos retiramos el brócoli de la estufa, lo escurrimos y le pasamos agua fría para evitar que se siga cocinando y lo reservamos. Nuestra pasta está listo después de 12 minutos. Apagamos la estufa y vamos a escurrir muy bien la pasta y lo reservamos. Bueno, ahora en el vaso de la licuadora agregamos el queso crema, la leche evaporada, la crema agria. Nos ayudamos con una espátula para sacar toda la crema. Esta crema que estoy usando lo usamos siempre para los antojitos como son empanadas, taquitos dorados, tostadas, bueno, etcétera. Y agregamos el siguiente frasco de crema y también vamos a hacer lo mismo. Con una espátula sacamos todo lo que se pueda. Y vamos a agregar el chile chipotle. Aquí va a depender de qué tan picoso les guste y ustedes van viendo cuántos chiles le van a agregar. Como el que estoy usando vienen muy pequeños, voy a estar usando entre 5 o 6 chiles y también un poco de la salsita. Agregamos el ajo molido, la paprika, la cebolla molida, la pimienta molida. Y por último le ponemos un poco de sal y lo licuamos muy bien. Y en la misma cazuela, completamente ya limpio, le ponemos un poco de aceite, dejamos que se caliente a fuego medio y esperamos. Cuando el aceite esté caliente agregamos nuestra salsa. Vamos a agregar toda nuestra salsa, lo movemos y con la cuchara retiramos todo lo que se queda en el vaso de la licuadora. Y continuamos mezclando para que no se pegue y se nos queme. Y mientras tanto, si es la primera vez que nos estás viendo, te invito a que te suscribas a nuestro canal y no olvides tocar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video con una receta fácil como esta deliciosa pasta que estamos preparando. Y cuando veamos que ya empezó a hervir, es el momento de agregar la pasta.
Lo mezclamos muy bien hasta que todo se incorpore y apagamos la estufa para que no se siga cocinando. Ya que lo hayamos mezclado todo, vamos a agregar el brócoli. Miren nada más esta delicia. Espero y se animen a preparar esta rica ensalada de pasta. Es muy sencilla, muy fácil de hacerlo y a toda la familia le encanta por lo cremoso y lo picosito que queda esta deliciosa ensalada. Nuevamente lo mezclamos y así de fácil y rápido tenemos una riquísima pasta, ya sea para comer en casita, en el trabajo o en un picnic. También para fiestas, eventos especiales o para vender. Ustedes deciden y espero que lo preparen. Y si miran que está muy espeso la crema, le pueden agregar un poquito de agua o leche regular, pero no es necesario ya que queda perfecto y conforme se enfría se pone un poco más espesa la crema, pero es así como tiene que quedar esta delicia. Bueno, lo primero que vamos a hacer es pelar las papas y las vamos a cortar en rodajas. Las cortamos en rodajitas una vez que hayamos terminado de pelar todas las papas. Aquí ya tengo todas las papas cortadas de buen tamaño, ni muy delgadas ni muy gruesas. Bueno, ahora las voy a lavar y las voy a escurrir muy bien. Y por aquí ya tengo una cazuela con agua suficiente, ya está hirviendo. Vamos a agregar las papas. Las voy a colocarlas. Le voy a poner un poquito de sal. La vamos a tapar y lo vamos a dejar cocinando por 10 minutos, solamente 10 minutos, porque no queremos que las papas se desbaraten. El fuego está a fuego medio, así que vamos a esperar 10 minutos. Y mientras tanto vamos a cortar el jamón en cuadritos pequeños. Aquí estoy usando 10 rebanadas de jamón. Aquí están las otras 5, así que las vamos a cortar. Bueno, ahí tenemos el jamón cortado en cubitos. 10 minutos después vamos a apagar la estufa porque estas papas ya están listas. Porque no queremos que se vayan a recocer, ya que en el horno van a terminar de cocinarse. Así que vamos a retirarlo y las vamos a escurrir muy bien. Y ahora en el vaso de la licuadora agregamos la crema, el queso crema, la leche y el consomé caldo sabor a pollo. Aquí no le voy a poner sal ya que el consomé contiene mucha sal. Así que ahora vamos a licuarlo. Y en una fuente que podamos llevar al horno vamos a colocarle mantequilla. Esto es para que no se peguen las papas. Y también, bueno, la mantequilla le da un buen sabor a nuestras comidas. Aquí pues a las papitas van a salir súper delicioso. Bueno, una vez que ya esté bien mantequillado nuestra fuente, vamos a colocar las papas. Vamos a hacer una camita de papas. Esta receta es súper fácil y es perfecto para guarnición de cualquier plato fuerte que vayan a preparar en cualquier evento.
Y ahora le voy a colocar un poquito de pimienta recién molida. No le voy a poner sal porque recuerden que ya lo cocinamos con sal. Y ahora viene la salsita que preparamos. Una capa de salsita. Vamos a bañarlo muy bien con la salsita para que quede riquísimo. Enseguida va una capita de jamón. Aquí ustedes pueden ponerle tocino, pero yo solamente le voy a estar colocando jamón. Le voy a colocar queso parmesano. Ustedes aquí pueden ponerle cualquier tipo de queso, el queso que más les guste o el que consigan, porque ya ve que no siempre conseguimos los mismos quesos en todos los lugares. Y aquí tengo el queso cheddar. También pueden usar queso mozzarella. El queso mozzarella lo conseguimos prácticamente donde quiera. Y bueno, ahora vamos a repetir el mismo proceso. Otra camita de papas. Y bueno, así que quiero agradecer a cada uno de ustedes que están aquí en mi canal. Si ustedes no se han suscrito a mi canal, los invito a que se suscriban. Toquen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subo un video nuevo. Y bueno, no se pierdan de ninguna receta que tenemos aquí en el canal. Así que muchas gracias a todos por apoyarnos. Y el horno ya lo tengo precalentado a 350 grados Fahrenheit. En lo que estoy armando estas papas gratinadas. Bueno, aquí ya estamos por terminar. Y le voy a agregar bastante quesito encima. A mí me gusta mucho queso. Y aquí va el queso cheddar. Y también pueden usar el queso manchego, queso mexicano. Vamos a cubrirlo con aluminio. Bueno, ahí lo colocamos en el horno y lo vamos a dejar aproximadamente 20 minutos. Han pasado 20 minutos y ahora vamos a retirar el aluminio. Una vez que hemos retirado el aluminio, vamos a dejarlo por 10 minutos para que se gratine muy bien las papas. Para esta receta vamos a estar usando zanahorias. Aquí tengo 2 libras de zanahoria. Ese es el ingrediente estrella de esta ocasión. Vamos a usar 5 cucharadas de miel de abeja, también puede ser miel de maple, 1 cucharada de tomillo fresco, 5 cucharadas de mantequilla, sal y pimienta al gusto. Vamos a empezar por lavar muy bien las zanahorias. Una vez que ya las tengamos bien lavadas, ahora las vamos a pelar. Pero antes vamos a precalentar el horno a 425 grados Fahrenheit. Empezamos por pelar todas las zanahorias. Ya prendimos nuestro horno. Y les recuerdo que la lista de los ingredientes se los voy a dejar abajo de este video en la cajita de información. Así que por favor mi gente, no olviden checar la cajita que está abajo de este video para que vean la lista completa de los ingredientes que vamos a usar para esta receta. No son mucho mi gente, pero estas zanahorias glaseadas son un buen acompañante para la cena de Acción de Gracias, Navidad, fin de año o cualquier otro evento especial que ustedes tengan. Son muy fácil de prepararlo, así que se los recomiendo. Cuando termines de pelar todas las zanahorias, le quitamos la punta. Si gustas le puedes quitar de este otro lado y si no se lo dejas. Yo se lo voy a estar dejando. Y si tiene el tallito verde pues se lo dejas para que resalten las zanahorias en el plato. Como les digo, yo lo voy a estar dejando el tallito ese. Y lo vamos a cortar por la mitad. Lo hacemos con mucho cuidado.
para no cortarnos. Bueno, yo lo voy a estar dejando al tamaño de la zanahoria, pero si ustedes gustan lo pueden cortar por la mitad o al tamaño que gusten, en trozos más pequeños como gusten. Reservamos nuestras zanahorias cortadas por la mitad y vámonos a la estufa. Aquí tenemos una cazuela pequeña, vamos a agregar la mantequilla y ya prendí la estufa a fuego medio alto. En lo que se va derritiendo la mantequilla vamos a agregar la miel. Vamos a incorporar muy bien la mantequilla con la miel. Vamos a hacer una salsita para glasear nuestras zanahorias y lo vamos a aromatizar con el tomillo fresco. Y se lo agregamos y vamos a mezclarlo todo esto muy bien. Y si estás buscando alguna otra receta para acompañar la cena de estas festividades que se acercan, pues aquí en nuestro canal hay una variedad de recetas y te las voy a dejar abajo de este video para que pases a verlo. Miren, vamos a estar mezclando muy bien todo esto hasta que el tomillo suelte su aroma. No te va a tomar mucho tiempo, pero miren, esto ya está hirviendo. Qué rico huele el tomillo fresco. Bueno, después de 2 minutitos, miren, esto ya está listo. Vamos a usar una charola para colocar nuestras zanahorias. Bueno, vamos a empezar por colocarlas aquí. Pues vamos a estar usando 2 charolas para que cocinemos muy bien las zanahorias. Y aquí tenemos la salsita. Vamos a bañar nuestras zanahorias con esta salsita. Estas zanahorias van a quedar riquísimas. Vamos a reservar un poco de nuestra salsa para el final, así que no lo vamos a poner todo. Y ahora vamos a ponerle un poquito de sal. Miren. Y también le vamos a poner pimienta molida. Vamos a sazonar muy bien nuestras zanahorias con sal y pimienta. Esto es al gusto. Ahí está. Ahora las vamos a voltear. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Las bañamos muy bien con la salsita y salpimentamos. Bueno, es momento de hornear nuestras zanahorias. Vamos a colocarlo aquí en el horno. Aquí va la otra. Vamos a dejarlo que se cocine entre 15 a 20 minutos, pero vamos a estar checando después de los 15 minutos, ya que depende del tamaño de las zanahorias. Así que vamos a ver cuánto tiempo nos lleva. Miren, después de 15 minutos, al parecer esto ya está listo. Aquí ya empezó a caramelizarse la miel que le pusimos, pero vamos a pincharlo. Y sí, ya están tiernitas. Ya están tiernitas. Ya están suavecitas todas las zanahorias. Voy a dejarlo un ratito más, quizás otros 5 minutos, para que tome ese color doradito. Ya saqué las zanahorias del horno y a mí me tomó 20 minutos. Esto ya está listo, mi gente. Miren, vamos a bañarlo con la misma salsita que está aquí. Es una salsita que ya se caramelizó. Pero ya están listas nuestras zanahorias. Vamos a colocar las zanahorias en un plato donde lo vayamos a presentar. Quedaron bien tiernitas y están riquísimas. Recuerdan que les dije que reservaran un poquito de la salsa que preparamos. Vamos a bañarlas otra vez con esta salsita para que se vean brillosas y se vean antojables. Vamos a estar usando otro poquito más de tomillo fresco. Esto es para decorar. Para esta receta vamos a estar usando 5 libras de papas rojas. Tienen que ser rojas para que resalte el color. Y la vamos a lavar muy bien porque la vamos a usar así como están, con la cascarita o con la piel, como ustedes le llamen. Vamos a cortarlo en trocitos pequeños, pero antes les voy a enseñar los otros ingredientes que vamos a usar.
Vamos a estar usando 2 chile pimiento o chile morrón o chile ají, como ustedes lo conozcan. Va a ser color verde y vamos a estar usando una cebolla morada o también puede ser una cebolla blanca, la que ustedes consigan. Y vamos a estar usando 10 huevos. Para sazonarlo vamos a estar usando sal. Yo aquí voy a usar sal Himalaya. Y también vamos a usar media cucharadita de pimienta molida. Vamos a usar mayonesa. Aquí tenemos un frasco de mayonesa, pero eso es al gusto. Para empezar vamos a cortar las papas en trozos pequeños. Como les decía, lo vamos a usar así como están, no las vamos a pelar, pero tenemos que lavarlas muy bien. Miren, en trocitos moderados lo vamos a cortar estas papitas, que no queden muy grandes ni muy pequeñas. Esta receta es súper sencilla, muy fácil de prepararlo y queda súper riquísima. Es un buen acompañamiento para cualquier cena, cualquier plato fuerte que ustedes vayan a preparar. Es una ensalada súper rica. Miren, de esta manera vamos a ir cortando nuestras papas. Y si ustedes gustan preparar otro tipo de ensalada, aquí en nuestro canal hay una variedad de ensaladas, así que los invito a que pasen y chequen nuestro canal. Suscríbanse, es completamente gratis. Y no olviden tocar la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video con una receta súper exquisita y fácil como esta ensalada que vamos a preparar el día de hoy. Van a ver que va a quedar súper rica. Ya tenemos lista una cazuela grande. Vamos a colocar todas las papas. Vamos a agregarle agua. Y vamos a prender nuestra estufa a fuego medio alto. Vamos a cubrir nuestras papas. Bueno, aquí va otro poco más de agua. Y vamos a agregar sal. Esto es sal al gusto. Lo mezclamos y vamos a dejarlo que se cocine por unos 25 o 30 minutos, dependiendo de la papa, porque hay papas que se cocinan muy rápido y hay otras que no, así que vamos a estar pendiente porque queremos que queden así enteritas nuestros cubitos, pero que estén cocidas. Voy a taparlo y esperamos. Y en otra ollita vamos a cocinar los huevos. Estos los vamos a hervir. Bueno, vamos a agregar agua y prendemos nuestra estufa a fuego medio alto y esperamos por unos 20 minutos o hasta que los huevos estén bien cocidos. Y mientras esperamos vamos a cortar el chile en cubos pequeños. Vamos a limpiarlo primero. Le quitamos lo que es las venas y le retiramos las semillitas. Ya luego lo cortamos así en cubos. Seguimos cortando el chile en trocitos. Esto le va a dar un delicioso sabor a nuestra ensalada. Vamos a seguir. Y después cortamos la cebolla. También lo vamos a cortar en cubos. Y como siempre les recuerdo que la lista de los ingredientes se los voy a dejar abajo de este video en la cajita de información, así que por favor pasen y chequen la cajita, ya que ahí van a encontrar la lista completa de los ingredientes que estamos usando para esta deliciosa ensalada. Bueno, de esta manera cortamos nuestra cebollita y lo vamos a ir reservando. Los huevos ya están listos, así que vamos a retirarlo de aquí de la estufa. Vamos a pasarlos en agua fría y después lo limpiamos muy bien. Por aquí tengo las papas, pero todavía le falta un poquito. Apenas empezó a hervir y vamos a esperar un ratito más. Pero hay que estar pendiente para que no se vaya a recocer nuestras papitas. Todavía le falta. Lo tapamos y esperamos.
Bueno, han pasado ya 5 minutos más y estas papitas ya están listas. Para que no se nos recosa, vamos ahora a escurrirlo muy bien. Lo retiramos de aquí de la estufa y lo vamos a escurrir muy bien. Bueno, es momento de cortar los huevos. Lo vamos a cortar en trozos, en trocitos pequeños. A ver, voy a hacer a un lado esto y vamos a cortarlo. Miren, de esta manera vamos a cortar estos riquísimos huevitos y los reservamos. Bueno, vamos a empezar a mezclar todos nuestros ingredientes. Aquí tenemos la papita, aquí tenemos los huevos, vamos a colocarlo por aquí. Aquí tenemos el chile, por aquí tenemos la cebollita, y miren nada más cómo se ve esta ricura. Lo hemos pasado a un bol más grande porque aún nos falta colocar un poco más de ingredientes. Aquí tengo todavía un poco más de chile y por aquí tengo un poquito más de cebollita. Vamos a agregarle un poquito de sal. Aquí tenemos la pimienta y vamos a agregarle la mayonesa. Como les dije al principio, la mayonesa es al gusto. Si les gusta mucho la mayonesa y les gusta que quede bien cremosito la ensalada, pues le pueden poner suficiente mayonesa, y si no, le pueden poner poquito, como gusten. Bueno, vamos a mezclarlo. Es bien importante que la papa no se recosa para que se vean enteritos los cubitos de papa, pero tampoco que queden crudos, ¿verdad? Así que mezclamos y miren nada más esta delicia. Yo le voy a poner un poco más de mayonesa. Este es un frasquito de 15 onzas que estoy usando. Lo mezclamos todo muy bien para que se incorpore todo. Una vez que ya esté listo, pues ya lo presentamos en un plato grande, ya sea extendido, fondo, como gusten. Ya para que así cada quien se sirve en la cena de Acción de Gracias, de Navidad, la cena de fin de año, o en cualquier momento usted puede preparar esta rica ensalada. A mí se me antoja comerlo con unas tostadas, no sé a ustedes con qué se les antoja comer esta rica ensalada, pero lo preparen para que lo disfruten. Para esta receta vamos a estar usando chiles jalapeños. Aquí ya los tengo completamente limpios. Por todo voy a estar usando 15 chiles, pero eso ya depende de cada uno de ustedes cuánto quieran preparar, ya sea que preparen más poquito o pueden preparar más. Pero bueno, estos son los chiles que vamos a estar usando. Y bueno, así que vamos ahora a enseñarles los otros ingredientes que voy a estar usando para esta receta. Voy a estar usando jamón. Yo voy a usar jamón de pavo. Aquí tengo 1 libra de jamón. Lo vamos a cortar en cubitos o en trocitos pequeños. Bueno, aquí ustedes también pueden utilizar cualquier tipo de jamón. Y vamos a usar queso crema. Esto va a ser el relleno que vamos a estar usando. Esto es queso crema, son 8 onzas. Bueno, las cantidades de los ingredientes se los voy a dejar abajo de este video en la cajita de información, así que por favor pasen y chequen la cajita para que ustedes vean la lista de los ingredientes. Y para envolver los chiles vamos a estar usando tocino. Vamos a usar un paquetito de tocino, ustedes pueden usar la marca que prefieran. Y para sellarlos vamos a estar usando palillos, estos palitos pequeños. Bueno, vamos a estar preparando ahora nuestro relleno. En un recipiente grande colocamos el queso crema y con un tenedor vamos a ablandarlo para que esté manejable nuestro queso. Esta receta es súper sencilla, muy fácil de prepararlo, así que se los recomiendo. Y bueno, vamos a ablandar el quesito.
Bueno, cuando esto ya esté listo, lo reservamos. Aquí tengo el jamón, ya lo retiré del paquete. Vamos a estar usando todo, miren. Vamos a cortarlo en cubitos. Vamos a pasarlo donde tenemos el queso crema. Este jamón se ve delicioso. Bueno, aquí estamos preparando el relleno, pero ustedes pueden preparar cualquier relleno que gusten. Vamos a incorporar el queso con el jamón y quede bien mezclado. Ya está listo nuestro jamón con el queso crema. Vamos a reservarlo y ahora vamos a pasar a cortar los chiles. Para desvenar y retirarle las semillitas a los chiles, lo que vamos a hacer es cortar de esta manera, más o menos como a la mitad. No lo vamos a pasar todo, miren, y después vamos a cortar así. Esta es una forma más fácil de retirar todas las semillitas, las venas del chile. Miren, lo abrimos de esa manera y nos vamos a ayudar con una cuchara para retirar todo. Vamos a tratar de que quede completamente limpio para que no pique demasiado estos chiles. Miren, aquí ya les retiramos casi todo el corazón del chile y vamos a limpiar lo más que se pueda para que no queden picoso, pero si a ustedes les guste que quede picoso, pues le pueden dejar las venitas. Aquí donde está más pronunciado, pues nos ayudamos con el cuchillo para retirar todo muy bien. Miren, aquí ya tenemos bien limpio el chile. Aquí estoy limpiando el último chile. Como pueden ver, ya les retiré el corazón a todos. Y bueno, lo único que les recomiendo es que tengan mucho cuidado. Si gustan pueden usar guantes, pero como a ustedes se les haga más fácil. A mí se me hace más fácil así, pero al final vamos a lavar muy bien nuestras manos para evitar accidentes. Bueno, así que voy a terminar y enseguida les enseño cómo ya vamos a rellenar nuestros chiles. Bueno, tomamos uno de los chiles y le vamos a poner el relleno de esta manera, miren. De esta manera lo vamos a hacer. También pueden usar marisco como camarones. No sé, ustedes pueden rellenar de lo que gusten estos deliciosos chiles. Y miren, así es como lo vamos a dejar. Ya terminamos de rellenar los chiles y ahora nos toca envolverlos con el tocino. Es un proceso muy sencillo, muy fácil. Bueno, así que vamos a continuar. Bueno, aquí tenemos el chile. Vamos a envolverlo. Vamos a envolverlo muy bien con el tocino. De esta manera. Lo enrollamos. Y para que no se caiga el tocino, vamos a insertarle unos palillos. También de este lado. Y para que no se abra también el chile, de esta manera, miren. Así. Y ahora es momento de precalentar nuestro sartén, nuestra parrilla. Bueno, donde ustedes vayan a cocinarlo. Si lo van a hacer al aire libre, pues también hay que prender la parrilla para que esté caliente. Bueno, vamos a colocar los chiles aquí en la parrilla. El fuego tiene que estar bajito. Si lo van a hacer en una parrilla al aire libre, tienen que ponerlo al lado del fuego porque necesitamos que se cocine muy lentamente. Vamos a ir dándole vuelta conforme vayamos viendo que se esté dorando por la parte de abajo. Miren, esto se está cocinando muy lentamente, pero van a quedar súper riquísimos.
Como pudieron ver, yo aquí ya le retiré los palillos para que se cocinen bien. Aquí ya tenemos unos chiles que ya están listos, así que vamos a retirarlo. Miren nada más esta ricura. Aquí tenemos otro que ya está listo. Miren nada más qué delicioso se ve. Así que si ustedes no tienen una parrilla al aire libre, pues lo pueden hacer en la cocina. Miren. Y aquí mismo puedes cocinar unas deliciosas salchichas para acompañar estos chiles rellenos de queso. Y si por primera vez nos estás viendo, te invito a que te suscribas a nuestro canal y no olvides tocar la campanita para que seas el primero o la primera en ver nuestro contenido. En nuestro canal vas a encontrar una variedad de recetas, así que échale un vistazo a todas las delicias que hay aquí para que le puedas preparar algo delicioso y rico a tu familia. Y aquí tenemos las salchichas, vamos a esperar que se cocinen muy bien. Como pueden ver, se ven riquísimas. Estos jalapeños rellenos de queso y envueltos con tocino ya están listos y deben comerse calientitos, recién salidos de la parrilla. Y bueno, ¿qué más podemos pedir? Preparamos una salsita verde, esto es de aguacate, súper delicioso. Para empezar, vamos a cocinar nuestras papas. Lo vamos a colocar en una cacerola con agua suficiente. Prendemos la estufa a fuego medio y le vamos a poner una cucharada de sal. Y esto lo vamos a dejar aproximadamente entre 15 o 20 minutos hasta que las papas estén listas. Y mientras tanto vamos a triturar los 5 dientes de ajo y vamos a cortar en rodajitas el chile y vamos a sacar el jugo de los 2 limones. Con unas tijeras voy a estar cortando el chile. Si gustan lo pueden poner con todas semillitas o también las pueden retirar. Ahora voy a triturar los dientes de ajo. Voy a estar usando este triturador. Y enseguida pues vamos a sacar el jugo a los limones. Y aquí tengo el perejil, vamos a estar usando solo las hojitas. También pueden usar cilantro, pero yo voy a estar usando perejil. Una vez que tengamos ya todas las hojitas, las vamos a cortar finamente. Una vez que ya estén cocidas, vamos a apagar la estufa y las vamos a escurrir. A mí me llevó 25 minutos. Ya vi que ya están listas. ¿Cómo podemos ver si ya están listas? Bueno, las pinchamos. Pinchamos una de las papitas, miren. Esto ya está listo, miren. Así que vamos a retirarlo de aquí del fuego y las vamos a escurrir muy bien. Aquí ya tengo mis papas, ya las escurrí muy bien. Ahora las vamos a cortar por la mitad. Yo le pasé un poquito de agua fría para que no estén muy calientes. Las vamos a cortar por la mitad de esta manera, miren. Aún está caliente, pero no mucho. Ahora en una cacerola aparte vamos a colocar aceite, aproximadamente unas 4 o 5 cucharadas de aceite de oliva. Y también vamos a colocar la mantequilla. Aquí estoy usando una barra de mantequilla. Y después voy a colocar el ajo que hemos triturado. Vamos a guisar primero el ajo para que suelte su sabor. Bueno, después de un minuto vamos a colocar las papitas. Vamos a guisar nuestras papas. Realmente tengo ganas ahora sí que de comer estas deliciosas papas al ajo y limón. Están súper deliciosas. Esto queda perfecto como guarnición para los platillos fuertes que vamos a estar preparando en esta temporada
de fiestas que ya vienen. Vamos a estar colocando el chile. También vamos a colocar la paprika. Le voy a colocar pimienta recién molida. Y le vamos a poner un poquito más de sal. Esto ya es al gusto. Aquí yo lo estoy cocinando a fuego medio. Le vamos a poner un poquito o media cucharadita de orégano. Lo vamos a triturar con nuestras manos. Esto se está poniendo riquísimo. Tienen que prepararlo, mi gente, para que ustedes también lo disfruten con toda la familia. Bueno, después de unos 5 minutos que se estén guisando ya las papitas, vamos a colocar el limón. Bueno, vamos a dejarlo ahí que se guisen un poco más. Después de unos 8 minutos esto ya casi está listo, miren. Ahora le vamos a colocar el perejil. Bueno, ahora vamos a retirarlo. Apagamos el fuego y esto ya está listo. Y esto fue todo por hoy, ¿verdad que se ven riquísimas? Y lo mejor que son bien fácil de prepararlas. Y si no consigues papas cambray, puedes usar las papas regulares para que no te quedes con las ganas de disfrutarlo. Bueno, vamos a empezar a preparar este delicioso pico de gallo, pero en esta ocasión les voy a compartir dos recetas diferentes. Así que aquí ya tenemos parte de los ingredientes. Para la primera receta pues vamos a estar usando 10 tomates rojos, una cebolla, 3 limones. Bueno, aquí vamos a estar usando 6 chiles serranos, pero esto es al gusto. Vamos a estar usando una ramita de cilantro y vamos a usar sal. Aquí vamos a estar preparando el pico de gallo tradicional. Vamos a empezar por cortar la cebolla. Vamos a cortar la cebolla en trozos pequeños. Esta preparación es muy fácil y queda súper riquísimo para acompañar tacos, empanadas, lo que gusten. Pueden preparar este delicioso pico de gallo o para acompañar una carnita asada ahorita que pues ya se viene el verano. Empiezan las parrilladas, así que aquí les voy a dejar dos ideas excelentes para acompañar todo tipo de parrillada que ustedes vayan a preparar. Vamos a reservarlo, a colocarlo en un bol. Seguimos con el chile. Aquí ustedes pueden utilizar chile serrano o chile jalapeño. Vamos a cortarlo en trocitos pequeños. Y les recuerdo que la lista de los ingredientes se los voy a dejar abajo de este video en la cajita de información. Así que mi gente, pasen y tomen nota de la lista de los ingredientes que lo encuentran abajo de este video. Ahí se los voy a dejar por escrito. Si a ustedes no les gusta tan picoso, pues nada más le pueden poner unos 2 chiles. Pero aquí en casita nos encanta comer las cosas bien picosas, así que vamos a ponerle suficiente chile para que quede bien bueno. Bueno, una vez que ya esté listo, vamos a colocarlo en el bol juntamente con la cebolla. Y seguimos ahora con el tomate. Vamos a cortar el tomate en trocitos pequeños y es un buen acompañante, así que se los recomiendo ya que es muy sencillo.
Bueno, vamos a ir colocando el tomate aquí en nuestro bol. Seguimos con el cilantro. Vamos a quitarle un poco del tallito. Se lo retiramos y ahora lo vamos a picar bien. Vamos a cortar el limón. Ahí está. Una vez que ya tengamos todo picado, vamos a agregarle la sal. Esto es al gusto. Yo estoy usando sal Himalaya, pero ustedes pueden utilizar sal blanca. Vamos a exprimirle los limones. A mí me gusta ponerle mucho jugo de limón para que quede riquísimo, pero esto sería al gusto. Yo aquí voy a usar 3 limones. Bueno, ahora vamos a mezclarlo todo muy bien para que se incorporen los sabores. Y miren nada más qué ricura. Aquí le voy a poner un poquito más de sal y seguimos mezclándolo. Este es el pico de gallo tradicional, el que siempre se prepara en casa. Miren, es muy sencillo, muy fácil. Para la siguiente receta vamos a usar 8 tomates rojos, una cebolla blanca, 6 chiles serranos, 3 limones, 2 pepinos medianos, una ramita de cilantro, un cuarto de un repollo entero, y también vamos a usar sal. Vamos a empezar por rallar el repollo, ya que esto lo vamos a lavar muy bien y lo vamos a desinfectar. Una vez que lo hayamos rallado, lo vamos a cortar de esta manera y lo vamos a ir colocando en un bol o en un recipiente para luego irlo a lavar. Después que lavamos muy bien el repollo, le vamos a poner un poco de agua y le vamos a poner un chorrito de vinagre blanco para desinfectar el repollo. De esta manera lo desinfectamos, es una manera muy fácil, y ahí lo vamos a dejar reposando por unos 5 o 10 minutos. Ya después lo vamos a escurrir muy bien y nuevamente lo lavamos. Seguimos, ahora vamos a pelar el pepino y lo vamos a cortar en cubitos o en trocitos pequeños. Bueno, vamos a quitarle los extremos y lo cortamos por la mitad. Vamos a retirarle las semillitas. Miren, así lo vamos a dejar. Yo se las retiré con una cuchara. Ya que está completamente limpio, los pepinos vamos a cortarlo en trocitos pequeños y seguimos cortando el pepino hasta que terminemos. Por aquí tenemos nuestro bol, vamos a colocar el pepino. El pepino le da un delicioso sabor a este pico de gallo. También el repollo queda muy bueno. Algunos le ponen aguacate, si gusta le pueden poner aguacate. Vamos a seguir ahora con la cebolla. Bueno, una vez listo, lo agregamos aquí con el pepino. Seguimos con el chile. Aquí voy a usar 6 chiles serranos, pero también pueden usar jalapeño. Vamos a cortarlo en trocitos pequeños. Cuando terminemos de cortar el chile, lo colocamos aquí en el bol. Y ahora vamos a seguir con el tomate. Y si por primera vez nos estás viendo, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Toca la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video con una receta súper deliciosa como estas 2 recetas de pico de gallo que les estoy compartiendo el día de hoy. Son súper fáciles de preparar y quedan deliciosas. Aquí en nuestro canal vas a encontrar una variedad de recetas, así que te recomiendo que cheques nuestro canal, dale un vistazo para que veas la variedad de recetas que tenemos. Bueno, ahora nos toca cortar el cilantro. Vamos a quitarle el tallito y lo vamos a picar muy bien.
Vamos a agregarle el repollo. Yo aquí ya lo escurrí muy bien. Le ponemos la sal. La sal es al gusto. Y le vamos a exprimir el limón. Vamos a mezclarlo para que se vaya incorporando todos los sabores. Y si le hace falta sal, le vamos a poner un poquito más. Y también le vamos a poner más limón, porque aquí le falta. Es más, también le falta un poco de repollo. Bueno, le agregaré más repollo. Voy a poner un poquito más de sal y más limón. Bueno, nuevamente lo mezclamos. Y ustedes me dirán cuál de los dos picos de gallo les gusta más. Así que dejen sus comentarios abajo de este video. A mí se me antoja con unos totopos estos. Así que ahorita vamos a probarlo para ver cómo nos quedó. Bueno, vamos a probar estas dos ensaladas o pico de gallo. Vamos a servirnos un poquito. Este es el tradicional pico de gallo y vamos a servirnos el otro que tiene repollo y pepino. Miren. ¿Verdad que las dos se ven deliciosas? Pues ya ustedes escogen cuál de los dos quieren preparar. Y vamos a probar esto con unos totopos. Miren qué rico se ven. Quedaron buenísimos. Están picositos, pero muy rico. Vamos a probar el otro. Igual está súper delicioso. Lo primero que vamos a hacer es lavar perfectamente muy bien el arroz y lo escurrimos muy bien. Yo siempre acostumbro a lavarlo, no sé ustedes, pero se lo recomiendo que lo hagan. Y luego vamos a picar los vegetales para que todo esté listo. Y aquí tengo chícharos congelados, también pueden utilizar chícharos en lata. Bueno, así que vamos a empezar por pelar la zanahoria y lo vamos a picar. Ahora voy a limpiar el chile y lo voy a cortar en trocitos pequeños. Una vez que esté listo, lo colocamos en un recipiente. Por último voy a picar el cilantro. Cuando ya todo esté listo, ahora sí vamos a pasar a cocinar nuestro arroz. Y también necesitan escurrir las latitas de atún antes de cocinar el arroz. En una cazuela voy a agregar un poco de aceite, más o menos como 2 cucharadas de aceite. Y voy a prender la estufa a fuego medio. Y esperamos que se caliente el aceite. Cuando el aceite esté caliente, agregamos el arroz. Y lo vamos a dorar muy bien. Cuando veamos este color doradito, esto quiere decir que ya está listo, ya se doró muy bien el arroz. Ahora vamos a agregar los vegetales. Enseguida agregamos el agua. Voy a agregarle el consomé caldo de tomate con sabor a pollo.
el ajo molido, la cebolla molida, y le voy a poner sal. La sal es al gusto. Recuerde que el caldo de tomate tiene sal. Si usted no usa caldo de tomate con sabor a pollo, pues solamente le va a poner sal. Miren, es esto que usé, caldo de tomate con sabor de pollo. El agua que le agregué estaba tibia, así que tomen en cuenta eso, agréguenle agua tibia. Ahora voy a bajar el nivel de fuego, lo voy a bajar a fuego bajito, lo más bajito que se pueda. Yo lo dejo en el número 2, como mi estufa es de número, lo pongo en el número 2. Y lo voy a tapar y esperamos unos minutos y ya luego les digo cómo va. Bueno, vamos a ver cómo va el arroz. Aquí ya está secándose, miren. Pero le falta un poquito. Así como está, vamos a agregar el atún. Aquí tengo el atún bien escurrido. Y lo vamos a mezclar. Y por último voy a agregar el cilantro. Nuevamente lo tapamos y vamos a dejarlo ahí unos 5 minutos más. Pasando los 5 minutos, esto ya está listo. Apagamos la estufa y miren, esto está súper delicioso, listo para servirlo y para disfrutarlo. Miren cómo queda este riquísimo arroz con atún, a mí me encanta. Bueno, vamos a empezar a preparar esta deliciosa ensalada y lo primero que vamos a hacer es pelar el pepino. Vamos a comenzar con el pepino, ya que como ustedes saben, el pepino contiene mucha agua, mucho líquido. Entonces vamos a pelarlo y lo vamos a cortar en bastoncitos. Una vez que ya esté limpio, empezamos a cortarlo. Y lo que voy a hacer ahora es cortarlo por la mitad. Miren, este pepino está súper fresco y con una cuchara vamos a retirar todas las semillitas. Esto es muy fácil, muy sencillo. Una vez que ya los tengamos completamente limpios, vamos a cortarlo en 4 partes y vamos a cortar ahora nuestros bastoncitos. Estos los vamos a hacer más pequeños, miren, de esta manera. Bastoncitos bien delgaditos vamos a estar haciendo, también pueden ser en cubitos, pero yo lo voy a estar cortando de esta forma. Bueno, aquí ya tenemos listo nuestro pepino y lo que vamos a hacer, en un colador lo vamos a colocar y aquí les voy a enseñar cómo le vamos a retirar todo el líquido que contiene el pepino. Vamos a colocarle un poquito de sal,
para que empiece a sudar el pepino, y así de esa forma va a soltar todo su líquido. Vamos a dejarlo aquí reposando por unos 20 minutos, y en lo que estamos preparando todo lo demás que va a llevar esta deliciosa ensalada. Bueno, así que lo reservamos. Vamos a continuar ahora con el repollo. Yo estoy usando la mitad de un repollo, pero es muy pequeño. Si ustedes consiguen repollo grande, van a estar utilizando solamente un cuarto de un repollo. Así que ahora vamos a cortarlo muy finamente. Y si por primera vez nos estás viendo, te invito a que te suscribas a nuestro canal y a que actives la campanita para que te lleguen las notificaciones, y de esa manera no te perderás de ninguna de nuestras recetas fáciles y deliciosas como esta que hoy estamos preparando. Cada semana estamos subiendo video, así que estén pendientes de nuestras nuevas recetas que con mucho cariño compartimos para cada uno de ustedes. Ya terminé de cortar el repollo, lo corté muy finamente y vamos a lavarlo muy bien y lo vamos a dejar reposando con agua y un chorrito de vinagre para desinfectarlo. Bueno, yo de esa manera lo hago. Yo aquí ya lavé el repollo y lo tengo con un poco de agua, le agrego un chorrito de vinagre blanco y ahí lo voy a dejar reposando por unos 10 minutos para que el repollo se desinfecte. Vamos a seguir ahora con el apio. Aquí tengo 2 gajos de apio y también lo vamos a cortar en bastoncitos. Lo vamos a hacer lo más delgadito que se pueda. Y les recuerdo que abajo de este video en la cajita de información les voy a dejar la lista de los ingredientes que estamos usando para esta deliciosa ensalada de surimi. Es una ensalada súper fresca y cae muy bien para estos tiempos, así que se los recomiendo ya que sabe muy deliciosa. Y ahora aquí tengo 2 zanahorias pequeñas, las voy a pelar y estas las vamos a rallar. Si ustedes llegan a conseguir zanahoria más grande, pues nada más van a utilizar una zanahoria. Yo aquí estas zanahorias que estoy usando son muy pequeñitas, así que voy a usar 2. Y ahora vamos a quitarle el extremo y enseguida las rallamos. Bueno, ya tenemos listas nuestras zanahorias ralladas y vamos a reservarlo. Y por último vamos a cortar nuestro ingrediente estrella. Aquí tenemos el surimi y bueno, así que vamos a cortarlo. Vamos a cortarlo en tiritas o en bastoncitos de esta manera. Miren, así es como lo vamos a hacer todo el surimi que vamos a estar usando y lo vamos a ir reservando. Ahora vamos a preparar nuestro aderezo y aquí tengo una taza de mayonesa. Ustedes pueden combinarlo con crema y mayonesa, pueden ponerle la mitad de cada uno, pero aquí vamos a estar preparándolo solamente con mayonesa y le vamos a dar un toque especial con la salsa sriracha. Bueno, aquí ya depende de cada uno de ustedes cuánta salsa le quieren poner. Le voy a estar agregando 3 cucharadas. Si a ustedes les gusta más picoso, le pueden poner más. Y si no les gusta tan picoso, pues le pueden poner un poquito menos.
Vamos a mezclarlo muy bien hasta que se incorpore todo. Bueno, una vez que ya lo tengamos listo, lo reservamos. Aquí tenemos el pepino bien escurrido. Miren el líquido que soltó. Bueno, eso lo vamos a eliminar. Y ahora vamos a empezar a preparar nuestra ensalada. Agregamos el apio, la zanahoria, el pepino, y vamos a agregar el repollo. A nuestra ensalada le vamos a poner un poquito de pimienta molida. También le vamos a poner un poquito de sal. Esto es al gusto. Y enseguida le agregamos nuestro aderezo. Miren qué rico se ve esto. Bueno, ahora vamos a mezclarlo todo muy bien para que se incorporen todos los sabores y todos los ingredientes que colocamos en este tazón. Esta ensalada, aparte de fresco y económico, es muy nutritiva. Miren, esto está súper riquísimo y muy fácil de prepararlo. Y esto es muy recomendado para que ustedes lo lleven como lonche a la escuela, al trabajo, a la oficina. Miren, ya terminamos de preparar esta deliciosa ensalada de surimi. ¿Vieron lo fácil que es prepararla? Bueno, hoy vamos a estar preparando papas al horno. Vamos a estar usando 12 papas. Aquí tengo 12 papas tamaño mediano. No son pequeñas ni tampoco son grandes, así que vamos a lavarlas muy bien y las vamos a limpiar, las vamos a pelar, así que vamos a reservarlo y luego les enseño los otros ingredientes que vamos a usar para esta receta. Vamos a estar usando una cucharada de ajo molido, 5 o 6 cucharadas de aceite de oliva, una cucharada de pimienta negra, una cucharada y media de paprika. Vamos a estar usando perejil. Aquí tengo una cucharada, quizás podamos usar un poquito más, pero eso ya es al gusto. Y también vamos a usar sal, la sal es al gusto. La lista de los ingredientes se los voy a dejar abajo de este video en la cajita de información, así que por favor pasen y chequen la cajita para que ustedes vean la lista completa de los ingredientes que vamos a usar para esta receta. Vamos a tener agua en un recipiente listo para ir colocando nuestras papas después que las pelemos. Esto es para evitar que nuestras papas se oxiden. Aquí ya tengo las papas completamente limpias, ya las lavé muy bien. Ahora vamos a pelarlas. Pelamos nuestras papas con un pelador o con el cuchillo. Bueno, con lo que tengan en casa pueden usar para pelar las papitas. Estas papas van a quedar súper deliciosas, muy ricas, porque quedan bien crocantes por fuera y suaves por dentro. Bueno, una vez que ya esté listo, lo vamos a colocar en el agua para que no se oxiden. Y seguimos pelando nuestras papas hasta que terminemos con todas. Cuando terminemos de pelar nuestras papas, ahora las vamos a cortar. Lo cortamos por la mitad. Y luego nuevamente por la mitad. Y después otra vez por la mitad. Bueno, cortamos la otra mitad de papa. Y así, mire. Cada papa lo vamos a cortar en 8 partes. En 8 gajos. No están muy delgadas ni muy gruesas, así que así la vamos a dejar. Nuevamente lo vamos a regresar al agua para que no se oxiden y vamos a continuar cortando todas las papas de esta misma manera. Miren.
Esta receta es una receta súper sencilla, muy fácil de prepararla, pero verdaderamente queda súper deliciosa. A mí me encanta comer papas. Bueno, aquí en casita a toda mi familia les gusta. Y de esta manera quedan súper riquísimas porque como lo vamos a hacer al horno, no es mucho aceite que se le agrega, es bien poquito. Y bueno, así que vamos a continuar cortando todas nuestras papas. Bueno, en un recipiente vamos a colocar el ajo, la pimienta, la paprika, el perejil y vamos a agregar la sal. La sal es al gusto. Vamos a mezclar todos estos ingredientes. Aquí yo le voy a agregar un poco más de perejil, pero ustedes van viendo, dependiendo del gusto. Voy a agregarle otra cucharada más, así que por todo serían 2 cucharadas de perejil. Pero si ustedes no llegan a conseguir perejil, pueden sustituirlo por orégano. También nuestras papas quedan riquísimas con ese sabor a orégano, ya que el orégano lo aromatiza muy bien. Y bueno, así que ahí tenemos ya nuestra mezcla. Vamos a reservarlo. Vamos a necesitar toalla de cocina o servilleta para secar nuestras papas, pero antes vamos a precalentar nuestro horno a 350 grados Fahrenheit y después vamos a empezar a secar nuestras papas. Vamos a tomar así nuestras papitas y las vamos a secar muy bien. Le vamos a quitar toda el agua y lo vamos a ir colocando en un recipiente seco que no tenga agua, obviamente. Así que vamos a secar todas nuestras papas bien secas, las vamos a dejar. Así que vamos a necesitar servilleta para poder secar nuestras papas. Aquí tengo todas las papas ya completamente secas. Vamos a agregar ahora las especias. Lo vamos a ir espolvoreando sobre nuestras papas. Y vamos a ir mezclándolo. Vamos a sazonar muy bien. Si eres una de las personas que por primera vez nos estás viendo, te invito a suscribirte a nuestro canal y no olvides tocar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video con una receta exquisita y fácil como esta que estamos preparando para la familia. Y por último vamos a agregar el aceite. Esto para que estén húmedas. Con el aceite vamos a mezclarlo. Es todo el aceite que necesitan estas papas, no necesitan más, así que estas van a quedar deliciosas. Ya tengo unas charolas listas con aluminio. Vamos a colocar nuestras papas. Las vamos a ir colocando de esta manera. Vamos a usar unas 2 o 3 charolas, dependiendo de cuánto vayan a preparar. Yo aquí, pues como voy a preparar mucho, pues voy a usar otras charolas para que así ya nada más las vamos a cocinar en el horno. Ya el horno está listo, ya está caliente. Vamos ahora a colocar nuestras charolas con las papas. Vamos a dejarlo que se cocine por unos 20 o 25 minutos. Vamos a ver después de ese tiempo qué tal están. Y lo vamos a dejar a 350 grados Fahrenheit. 20 minutos después le vamos a dar vuelta a nuestras papas y lo vamos a dejar 10 minutos más. Ya están listas nuestras papas. Las acabo de sacar del horno. Miren qué deliciosas se ven. Las vamos a colocar
sobre un plato. Y miren nada más, qué delicia. Para disfrutar de estas papas puedes usar salsa ketchup, también puedes usar ranch o puedes usar una salsa o aderezo picosito. Miren, esto está riquísimo. Bueno mi gente, esto ha sido todo por hoy. Aquí les dejo las 22 ideas para preparar las mejores guarniciones o acompañante para la cena de Navidad, fin de año o cualquier otro evento especial. Cualquier duda o pregunta déjenmelo en los comentarios y no olviden regalarme su like, compartir nuestro video en sus redes sociales con su familia y amigos. Felices fiestas mi gente bella y muchas gracias por estar aquí en mi canal apoyándonos durante todo este año. Y espero en Dios seguir aquí juntos por muchos años más. Saludos mi gente, reciban un fuerte abrazo de mi parte, cuídense, Dios me los bendiga siempre y hasta la próxima.